Bien, buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, estimada licenciada. Es un gusto poder saludarla nuevamente. Mi nombre es Diana Ampuero y seré quien los estará acompañando como moderadora en este módulo y en estas dos sesiones. Bien, hoy damos inicio al módulo Tecnologías de la Información para la Enseñanza y Aprendizaje junto a la doctora Carla Peña. Antes de dar inicio con la sesión, haremos lo que es el llamado de asistencia, por favor. Quien presenta algún inconveniente con su micrófono, escribe su nombre completo en el chat. Apasa Peña, Aquise Quispe, Aruiza Bonifacio, Castro López, Colque Salas, Copa Febrero, Presente, Lice. Echalar Barrientos, Presente, Lice. Flores Flores, Lara Cayola, Mamani Huanca, Mansilla Colque, Paredes Menacho, Rojas Mansilla, Tiñini Tiñini, Torres Mansilla y por último Yuhra Marca. Bien. Estimada y doctora, podríamos dar inicio con la sesión. Muchas gracias, Licen. ¿Cómo están todos? Bueno, espero que bien. Estamos con un grupo reducido. Imagino que se irán conectando ya en el transcurso de los siguientes minutitos. Pero bueno, ya no podemos retrasar más la clase tampoco, ¿no? De lo que ya hemos retrasado. Voy a compartir pantallita, por favor, para poder mostrarles qué es lo que vamos a avanzar en este módulo, como siempre. Voy a compartir pantallita completa mejor. Creo que va a ser lo mejor. Plan de aula. Bueno, este es nuestro plan de aula. Este ratito que regalo. Este es nuestro plan de aula. Como pueden ver, acá, aquí. Sí. Vamos a ver un poquito de los objetivos que vamos a cumplir en este módulo, un poquito de lo que ustedes tienen que aprender a hacer, concluyendo en este módulo, ¿no? Y entre las cosas que tenemos que aprender a hacer es aplicar herramientas tecnológicas como elementos de innovación, enfocador en el uso pedagógico de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Tecnologías de aprendizaje y comunicación TAC, acordes a la demanda del desempeño docente con el avance de la ciencia y la tecnología. Ahora, nosotros vamos a ver hoy día una diferencia importante. La diferencia del tener tecnología y usarla y de hacer un cambio metodológico en lo que hacemos. Porque eso es imprescindible para que nosotros podamos hacer el salto de las TIC a las TAC. ¿Ya? Ha habido una evolución histórica que han vivido las tecnologías de información y comunicación. Nosotros lo vamos a ver incluso desde la parte conceptual de lo que son las TICs. Primero yo les voy a contar un cuentito donde les voy a contar esta evolución que han tenido las TICs. Después sí les voy a aclarar el concepto, de dónde viene el concepto de las TICs y cómo nosotros lo hemos ido adoptando, cómo nosotros lo percibimos hoy en día el concepto y cómo nació el concepto de las TICs, ¿no? Y vamos a ver algo más de esto que son las TEP, ¿no? Que son como que es algo nuevo, un saltito más que se ha hecho, ¿no? Después de las TIC, las TAC, se ha saltado hasta las TEP. Hay más incluso, ¿no? Hay autores que dicen, aparte de las TEP, hay otras más. ¿No? Sin embargo, estas tres son las que hasta ahorita, digamos, están más vigentes. Entonces, vamos a ver nosotros la evolución histórica hasta las TEP, ¿no? Acordes a la demanda del desempeño docente con el avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Es decir, nosotros entonces vamos a aprender de manera metodológica, a tratar de aplicar estas tecnologías para nuestra labor docente. Para eso tenemos primero que convencernos que la tecnología es útil, que la tecnología sirve, que la tecnología puede ayudar y entender
que la tecnología no es solamente usarla, sino cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Entonces, ese es el fin que vamos a, eso es lo que estamos buscando como fin de este módulo, ¿ya? Los contenidos mínimos, los entornos virtuales de enseñanza. Vamos a ver la aplicación de recursos TIC-TAC en el aula universitaria, redes telemáticas, la plataforma Moodle como rol docente y como rol estudiante. Para explicarles esta partecita de acá abajo, yo les voy a, eso lo vamos a hacer el día de mañana y al final de la clasecita, yo les voy a mostrar y les voy a dar el enlacito de una plataforma a la cual ustedes van a poder acceder de manera gratuita y desde la cual ustedes si la aprenden a usar bien, van a poder ir, investigar, hurguetear y dar cursos si ustedes quieren, sin necesidad de hacer ningún tipo de pago. De manera gratuita van a poder agregar estudiantes. En esta plataforma no solamente van a poder ver el rol estudiante y docente, sino van a poder ver y manipular la plataforma desde el rol administrador, que es súper intuitivo, que es súper facilito, ¿ya? Y que, como es el Moodle y el Moodle es de código abierto, ¿no? Y a nivel mundial todo el mundo lo usa porque es gratis. Entonces, tiene muchísimas aplicaciones, es sumamente intuitivo. Entonces, hay N videos que nos explican cómo usar, en particular, esta herramienta que les voy a dar que trabaja en Moodle, que es el Mil Aulas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este módulo, ¿no? Vamos a tener nosotros, bueno, nuestra sesión virtual entre el día de hoy y mañana. Vamos a tener una actividad que se va a presentar hasta el 19 de diciembre. Habría querido que acabemos antes de fin de año, pero ya no nos dan los tiempos, ¿no? Porque si no, serían muy seguiditas las actividades. Entonces, la uno hasta el 19, la actividad 2 hasta el 27. Me he saltado pues, un poco para, o sea, unos días para que nos despabilemos, como que le he quitado el feriado de Navidad un poquito para que estemos tranquilos y para que podamos cumplir con los plazos. El trabajito final hasta el 3 de enero. Y bueno, la revaluación hasta el 7, pero estoy segura que nadie va a llegar hasta estas instancias, ¿no? Vamos a tratar todos de cumplir las actividades. Bueno, la actividad número 1 es que hagamos una presentación de diapositivas sobre la evolución de la histórica de las TIC hasta las TEP. Yo voy a hacer una explicación con una sola imagen de toda esta evolución. Entonces, ustedes a la explicación, y eso es lo primero que voy a hacer ahora, ¿ya? Entonces, a la explicación que yo vaya haciendo, ustedes tienen que ponerle mucha atención al significado de los acrónimos TIC-TAC-TEC, ¿no? Mientras vaya explicando yo cada uno, porque yo les voy a contar como una historia, un cuentito de cómo han ido evolucionando. Les voy a decir qué generación de personas existía en ese momento, estaba presente, digamos, ¿no? ¿Qué generaciones de personas teníamos? Las características de esa generación, el modelo educativo predominante, todo esto que dice acá, yo se los voy a decir. Entonces, lo que tienen que hacer es prestar atención. Una de las condiciones, no se permite el uso de inteligencia artificial porque lo que ustedes me tienen que hacer son diapositivas, no con inteligencia artificial, que es para generar el contenido de diapositivas. Además, se tiene que hacer específicamente en base a la exposición de mía, ¿no? No pueden usar otras referencias más que la exposición que yo estoy haciendo. Porque si nosotros buscamos en Internet, vamos a poder encontrar que hay muchas referencias, incluso de las generaciones, se van manejando diferentes años. A veces no está enlazado, por ejemplo, lo que es el modelo educativo vigente en ese momento con lo que es el mercado de trabajo, cosas que yo voy a ir relacionando en la explicación. Entonces es bien importante, por favor, que eso lo tomen en cuenta, ¿no? La actividad 2 es diseñar un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje utilizando el lenguaje MISA. Entonces, ustedes van a tener que diseñar un entorno de aprendizaje. Yo les voy a pasar cuál es el lenguaje del modelo MISA. No importa con qué herramienta lo hagan, ¿no? Pero tienen que utilizar sí o sí ese lenguaje, ese tipo de figuras, las relaciones, las flechitas que yo les voy a poner del lenguaje, ¿no? Y yo les voy a adjuntar a esa misma actividad, se les va a adjuntar esa imagencita del MISA, ¿no? Yo lo voy a pasar para que se los adjunten, digamos, ¿no? Para esto ustedes van a tener que elegir una materia y para esa materia hacer este entorno, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Y en base a eso yo les voy a hacer la calificación, ¿no? Para para una materia, vamos a hacer, para la materia que ustedes elijan, ¿no? Y aquí están igual los requisitos, ¿no? Ahora, vamos a hacer una estructura completa de un entorno virtual, ¿no? Entonces, y aquí está cómo tienen que hacer, ¿no? Que tienen que haber por lo menos 5 actividades, no se preocupen, yo voy a abrir una aplicacióncita y ahí yo les voy a mostrar cómo ustedes tienen que irle desarrollando esta actividad. ¿Ya? Tiene que tener coherencia, no se preocupen, yo misma lo voy a hacer frente a ustedes en la clase para explicarles cómo se hace. ¿Ya? Voy a hacerlo con una actividad y ustedes van a hacerlo con el resto. Pues me van a completar hasta 5. ¿No? Am,
¿Qué más? Sí, bueno, esto es lo que les van a adjuntar cuando les pasen el material, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a tener una evaluación final que va a ser un mapa mental del conectivismo, ¿no? Basado exclusivamente en el texto adjunto. Entonces, se les va a pasar un texto que va a estar adjunto a esta evaluación final. Y ese texto adjunto que se les va a pasar a ustedes es en base exclusivamente a ese texto que ustedes me tienen que elaborar este mapa mental, ¿ya? Y aquí hay algunos requisitos, digamos, ¿no? De cosas que no pueden hacer, por ejemplo, pasarme enlaces. Se tiene que estar, sí, en un formato que yo lo pueda descargar, ver que sea visible el texto, por ejemplo, ¿no? Y me tienen que poner estas ramitas. No se preocupen, yo les voy a abrir el texto el día de mañana y yo les voy a explicar exactamente qué tiene que contener, ¿no? Y las ramas, cuál es el texto mínimo que debe tener, y aquí hay varias especificaciones, ¿no? ¿Qué más? Y aquí está, ¿no? Importante esta actividad, juntar la imagen que se llama conectivismo diapositivas. Entonces, aquí vamos a juntar, en realidad no es la imagen, es un documento que se llama conectivismo de diapositivas. Entonces, cito. Y bueno, aquí está la revaluación, que es bastante más complejita, pero vamos a pensar que no vamos a llegar a hacerlo. Listo, hasta aquí esta partecita de la explicación. Ahora, yo voy a cerrar esto un ratito, sí, lo vamos a cerrar acá y nos vamos a ir por acá. Y les van a pasar también, yo las diapositivas, la exposición que yo hago, lo hago bueno, en esta plataforma, ¿no? En realidad, que esta plataforma es el Prezi. Entonces, no es un documento que ustedes van a poder descargar, son presentaciones que están en línea, que de hecho ustedes pueden hacer una copia si se crean una cuenta, los pueden reutilizar si quieren, se pueden descargar los videitos, no hay, está todo abierto, no hay ningún problema, ¿no? Es entonces en estas diapositivas que nos vamos a ir en esta plataforma, ¿no? Vamos a ir teniendo todas las diapositivas que vamos a ir empleando para el desarrollo de esta materia. Adicionalmente, dentro de estas mismas diapositivas van a tener estos videitos, igual se los van a colgar los videitos aparte. Aquí lo he puesto aparte porque a veces no lee dentro de la diapositivita, entonces sí me pareció importante. Y bueno, creo que con eso está ya explicado todo. Ahora, denme un momentito, por favor. Voy a compartir con audio. Denme un segundito, por favor. Cachito, un cachito. Ahorita voy a volver a compartir. Sí, no voy a tener que estar a cada rato volviendo a desconectar. Ahora está así. Entonces, a ver, veremos. Ojalá, si no del audio igual, me van a avisar para cuando veamos los videitos. Entonces, vamos a empezar era esta diapositiva. Nos vamos a empezar con esta. Solo es esta imagen. Es la única imagen que vamos a usar para la primera diapositiva y para la primera actividad. Entonces yo les voy a ir mencionando cada uno de los puntitos que ustedes necesitan para hacer sus diapositivitas. ¿Ya? Entonces lo importante es que tomen apunte de lo que yo estoy exponiendo. Entonces los que no están en clase sí va a ser importante que lean, por favor, o vean otra vez el videito para tomar apunte de acuerdo a lo que está en la tareita, en la actividad. ¿Ya? Entonces yo les voy a contar una historia. Cuando nosotros escuchamos por primera vez sobre lo que son las TICs, sobre lo que son las TICs, nosotros vamos a escuchar por primera vez las TICs, que significa ese acrónimo Tecnologías de la Información y Comunicación. Vamos a escuchar por primera vez más o menos entre los años 70, ¿no? En los años 70 mucha gente ya nos dice, aparece la primera computadora, que era una computadora muy grande, ¿no? Sin embargo, ese momento era como que un gran descubrimiento, ¿no? Pero no era algo que todavía era de uso común, ¿no? Sin embargo, entre los años 70 y 80, estas TICs, entonces vamos a decir que más o menos la aparición de las TICs va a estar en ese rango de años, no específicamente en el 70, sino entre el 70 y 80, que esto se va a volver masivo, va a llegar a muchas personas en el mundo. Y como va a llegar a muchas personas en el mundo, entonces las empresas van a volcar a ver, ¿qué son las TICs, no? Y qué de bueno, qué cosas, qué ventajas, qué beneficios me pueden traer a mí como empresa estas TICs, ¿no? Y estas TICs en estos 10 añitos, entre los 70 y los 80 aproximadamente, ¿van a llegar con qué? Van a llegar con la aparición de una web pasiva, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Yo recuerdo las primeras veces que yo tenía que yo quería acceder tal vez a una computadora, que yo quería acceder al internet. Bueno, el costo era muy elevado, ¿no?
Y yo podía ir a un lugar, digamos, a ver una computadora. Yo tenía una web, sí, pero que me permitía hacer muchas menos cosas que las que me permiten hoy en día, por ejemplo, un Google, ¿no? Yo entro en Google hoy día y yo puedo entrar a la página de alguna empresa, por ejemplo, desde mi buscador. Y yo tengo la opción ahí de responderle a la empresa, ¿no? Y puedo chatear con alguien, ¿no? Antes no. Antes las empresas usaban estas webs, que era la web 1.0, de manera unidireccional. Es decir, ellas decidían qué querían mostrarte, ¿no? De qué manera te lo querían mostrar y tú recibías lo que la empresa había decidido mostrarte. Entonces yo podía ver, por ejemplo, por primera vez esta página de Comteco, ¿no? Wow, por primera vez ya no tenía que ir a recoger mi guía así de grueso donde estaban los teléfonos de todas las personas, sino que ahora podía ver en la computadora por nombres, ¿no? ¿A quién le pertenecía qué teléfono? Wow, ¿no? Súper interesante. Pero, por ejemplo, cuando aparecieron los primeros celulares, estos que tenían pantallita grande, yo traté de entrar una vez y igualito como yo lo veía así grande en la pantalla así se podía ver bien en mi computador, lo veía en la pantalla de mi celular y en la pantalla de mi celular se veía una cosa totalmente reducida, ¿no? Una cosa totalmente así chiquitita, porque se veía exactamente igual. No es que había cambiado el formato, ¿se han dado cuenta ustedes hoy en día las páginas cuando yo las veo desde el celular? No se ve toda la pantalla igualita con las mismas opciones, sino que aquí te aparece unas tres rayitas donde tú puedes desplegar y puedes hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esa web, que era así, que tenía todas esas limitaciones que les estoy comentando, era una web 1.0, ¿no? Era una web que se le denominaba pasiva, era una web estática, nos mostraban lo que querían, pero ¿por qué era pasiva y era estática? Porque no promovía la interacción, ¿no? No nos dejaba a nosotros responderle. Entonces, por eso era una web pasiva y estática que servía únicamente para consumir. Nosotros podíamos entrar y consumir lo que había, pero no se podía generar interacción a través de esta web, de que había en ese momento. Ahora, ¿qué generación de personas estaba presente en este momento? En este momento teníamos a la generación de los baby boomers. ¿Y quiénes eran los baby boomers? Los baby boomers eran los hijos de aquellas personas que habían vivido durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa durante la Segunda Guerra Mundial? Durante cualquier guerra y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial en el continente, en todo el mundo, ¿no? Pero en especial en el continente europeo. Y lo ha vivido, también lo hemos sentido seguramente aquí con la migración de personas que han llegado en Norteamérica y en Sudamérica también. Todos sabíamos lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial. Había una situación, digamos, un ambiente de mucha incertidumbre, ¿no? Un ambiente de mucha inseguridad, ¿no? Faltaban alimentos, había escasez de cosas. Entonces, ¿qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? La gente deja de tener hijos porque no es un ambiente donde uno quiera traer hijos al mundo, ¿no? No es un ambiente donde uno quiera asumir ese tipo de responsabilidades. Entonces la gente deja de tener hijos. Pero ¿qué pasa cuando termina la Segunda Guerra Mundial? El mundo entra en un estado de paz, ¿no? Entramos en un estado donde nos sentimos seguros, donde pensamos que todas esas atrocidades, ¿no? Con la intervención de Estados Unidos y que gracias a ese tipo de cosas se va consolidando como una potencia mundial a nivel económico, entonces decimos, ¿no? Los salvadores, ¿no? Entonces aquí ahora todo va a estar tranquilo porque ellos no van a permitir que pase nada, ¿no? Vamos a castigar a Alemania y bueno, le ponen unas sanciones, ¿no? Y varios tipos de cosas, los juicios, ¿no? Que ya conocemos. Y la gente dice, bueno, miren, o sea, todo esto se los ha enjuiciado, entonces todo esto ha generado este clima tan estable. Entonces es momento oportuno para que nosotros podamos tener hijos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, entonces, se da un fenómeno en términos de natalidad. Hay una subida abrupta, ¿no? Y subir muy fuera de lo normal de las tasas de natalidad. Entonces empiezan las personas a tener muchos hijitos, empiezan a tener mucha descendencia, digamos, ¿no? Y este fenómeno se le denomina el baby boom, que es el boom, la explosión de los bebés, ¿no? Y entonces a esta generación de bebés que nacen, que son muchísimos, se les denomina baby boomers, ¿no? Entonces, estos baby boomers, más o menos que van a estar entre 1945 y 1964, seguramente van a haber nacido estos niños, ¿no? Y que en estos 70 80 seguramente ya van a ser
jóvenes, digamos, adultos, van a estar en su periodo escolar, digamos, ¿no? Tal vez algunos ya acabándolo un poquito. Entonces son todo este grupo de personas, los baby boomers que van a estar en ese momento vigentes, presentes, digámoslo así, ¿no? Por otro lado, ¿qué está pasando en lo educativo? Entre los años 1970 y 1980, el modelo educativo es un modelo tradicional, es un modelo heredado todavía de la época industrial, de la revolución industrial. El modelo educativo como lo conocemos hoy en día se lo ha creado en la época industrial. Imagínense cuánto tiempo atrás, imagínense cuántos años de vigencia tenía ese modelo educativo para ese entonces, ¿no? Demasiados, más de los necesarios tal vez. Porque ¿qué sucede en la Segunda Guerra Mundial? Nosotros que sabemos que a lo largo de la historia las cosas que cambian así muy profundamente, generalmente es porque los estados, las economías, los países deciden que hay una nueva, mejor forma de volvernos ricos como países, ¿no? Hay una nueva, mejor forma de generar riqueza. En algún momento era bueno generar riqueza a través de la industria extractiva, ¿no? Entonces, claro, tenían que mandar las campañas de las Indias, mandaban, no sé, barcos, no sé, pues a América, a descubrir nuevas tierras, o mandaban barcos a que traigan especias, ¿no? Y las puedan comerciar en Europa. Entonces, se dedicaron, de hecho, ahí nace la actividad bancaria como la conocemos hoy, ¿no? Porque se empiezan a crear personas, a unir personas que tienen capital, que empiezan a hacer préstamos para que puedan salir estas campañas de las Indias, ¿no? De hecho, llega a ser tan fuerte el poder económico que tienen estas campañas de las Indias que em, inclusive tenían más dinero que los propios estados y tenían ejércitos más grandes que los propios estados, ¿no? Estas compañías de las Indias. Entonces sí, porque esa era la manera, ¿no? Lo extractivo. Entonces traían más oro, más plata y con eso nosotros éramos más ricos, ¿no? Porque era un metal muy valioso. Después se van cambiando los modelos, ¿no? Y se llega a este momento de la época industrial donde se dice, bueno, la manera en que nosotros hoy en día, como ya se han descubierto todas las colonias, podemos generar riqueza es dándole valor agregado a los productos. Entonces, eso estaba pasando en el mercado de trabajo en la época industrial, no en los años 1970 y 80, sino en la época industrial. Y dicen, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer estas personas que invertían su dinero en estas campañas de las Indias? Dicen, bueno, ahora, ¿qué hacemos con este capital? ¿Cómo lo movemos? Esto ya no es un negocio rentable para nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es unir nuestros grandes capitales y abrir grandes empresas para empezar a producir objetos, bienes en masa, ¿no? Tazas, entonces, vamos a hacer, yo voy a tener una fábrica de tazas, este grupo de personas, esto otro, una fábrica de platos, una fábrica de sillas, y empiezan a hacer eso. Y como son fábricas grandes que empiezan a fabricar cosas a gran escala, ¿no? Para poder trabajar con economías de escala, por eso se les llama con economías de escala, grandes volúmenes que abaratan costos, ¿no? Necesitan personas que puedan trabajar en estas fábricas, ¿no? Y así se genera riqueza, dándole valor agregado a esos bienes. Es decir, yo tengo madera y clavos. La madera cuesta 3 bolivianos, mis clavos cuestan uno, ¿no? Y listo. Ahí tengo, eran 3 y 1, 4. 4 bolivianos. Pero si viene alguien, un obrero, y le pone mano de obra y esta madera y estos clavos los convierte en una silla, esa silla ya no va a valer 4, esa silla va a valer 20, esa silla va a valer 25, esa silla va a valer 30. ¿Y qué hacen los empresarios? Dicen, bueno, gasto 3 en madera, gasto uno en clavitos y este señor le pago 6. Me cuesta 10, pero yo voy a cobrar 20 o 25, el doble. Y ese excedente va a ser el valor agregado, ¿no? Va a ser las utilidades que van a ir recibiendo. Entonces, darle valor agregado a los productos es lo que genera riqueza, se cree en ese momento. Y también ahí nacen, ¿no? Las corrientes contrarias, ¿no? De ahí nace Marx y dice, no, eso, ese excedente no es del empresario, ¿no? No es el pago por el uso del capital. Ese excedente es lo que le están robando ustedes al empleado, porque si el empleado no hubiera puesto ahí su mano de obra, esos dos recursos no habrían aumentado su valor de esa manera tan grande, ¿no? Entonces, realmente, ese excedente, que es la plusvalía, le llama Marx, le corresponde al empleado y es lo que el empresario le está robando al empleado, ¿no? Y además le dice en ese momento Marx, y además lo que están haciendo es aquí unos sistemas de explotación terrible. ¿Por qué? Porque entran como esa era la manera de generar riqueza, entran a fábricas a trabajar niños, entran a trabajar mujeres, en
en condiciones pésimas, ¿no? En ese momento no existía la Organización Internacional del Trabajo todavía, no existían los derechos laborales, entonces trabajaban horas interminables y eran condiciones muy, muy tristes, ¿no? Para que los países puedan ser ricos. ¿Y qué problema atraviesan los problemas? ¿Qué problema atraviesan estas empresas en un inicio? Primero, que todas las personas en esos países que eran, eran o agricultores, o era un herrero, o era, no sé, pues alguien, un carpintero, alguien que había ido, se había ido educando, sí, pero había ido aprendiendo a través de lo que su padre le enseñaba, de lo que su familia hacía, ¿no? Y ellos perpetuaban esa profesión, ¿no? De la familia, ¿no? Por generaciones y generaciones, lo mismo las personas que labraban en el campo y todo aquello. Entonces, no existían personas capacitadas para entrar a trabajar en esas fábricas, ¿no? Entonces, realmente las fábricas estaban ávidas de tener estos grupos de personas capacitadas. Y como a los estados les conviene que que sus países que les vaya bien a sus empresas para que sus países sean ricos, el estado interviene y el estado dice, bueno, vamos a hacer nosotros, vamos a crear un sistema educativo. No se crea la educación porque la educación ya existe desde la época egipcia, ¿no? Ya existía en Roma, todo mucho tiempo antes, ¿no? De hecho, ya está ahí en la historia, Platón, todos ellos ya tenían formas en que ellos hacían que se transmitía, digamos, el conocimiento en aquel entonces, ¿no? Pero el sistema educativo como lo conocemos hoy, que de primero básico entran y que los vamos a ir dividiendo por edades para que dependiendo de la edad en la que estén puedan pasar al siguiente nivel con determinados conocimientos, con estos contenidos, así como lo conocemos hoy en día ese sistema educativo, viene de ese momento, de la época industrial. Dicen, vamos a dividirlos por edades y vamos a ver hasta dónde llegan en este proceso, ¿no? Entonces acaban de capacitarse los niños en este proceso y pueden ir directito a trabajar en las fábricas porque van a estar capacitados después de esto para trabajar en las fábricas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que se asimile lo más posible este espacio educativo a lo que ellos van a vivir en las fábricas. Vamos a ir preparándolos desde ahora para que sean buenos trabajadores de las fábricas. Entonces, ¿qué pasa en una fábrica? En una fábrica todos se ponen mandilito para que nadie ensucie lo que está produciendo, ¿no? Y además para asegurar que nadie se esté llevando nada ahí con su ropa, ¿no? Entonces, lo mismo en los colegios, vamos a ponerles mandilitos. En las fábricas, ¿qué nos importa? Que las personas no hablen, que trabajen calladas, que trabajen solitas, porque si charlan, dejan de producir, dejan de hacer lo que tienen que hacer. Entonces tienen que trabajar de manera individual, no necesitamos sus opiniones, nosotros sabemos lo que tienen que producir. Además, somos pocas empresas, grandes capitales que nos hemos unido para pocas empresas, entonces yo soy el único que hace platos, yo soy el único que hace mesas, yo soy el único que hace copas, entonces que se callen y fabriquen. El que sabe ya diseñó esa mesa, el que sabe ya diseñó esa copa. Eso se traslada también a los colegios. Entonces dicen, bueno, tal como en una fábrica, cada uno solito, que aprenda a dejar de interactuar con el resto porque así es más productivo. Y además, como en la fábrica, estos obreros que tienen un capataz que les dice, ya trabajen, no hagan esto, sigan, va a tener también un capataz que le va a decir qué hace, qué debe hacer, qué no debe hacer, cómo lo debe hacer, en qué momento. Y ese capataz en el colegio va a ser el docente, ¿no? El que le va a enseñar qué se espera de él en una fábrica en un futuro. Y como lo que nosotros tenemos es que evaluar esas actitudes, seguramente muy mecánicas, ¿no? Esas conductas o el que él sepa memorizar, entonces se va a evaluar estas cosas principalmente a través de exámenes, ¿no? Entonces así se va conformando la educación tradicional, ¿no? Y esas personas que acababan ese proceso educativo, concluyendo ese proceso educativo, eran capaces luego de salir y directo entrar a trabajar como las fábricas estaban ávidas de tener esos trabajadores, claro, que salían y tenían un trabajo seguro. De ahí es que hasta el día de hoy, nosotros, yo misma, nuestros padres tienen la idea de que si sus hijos estudian y se desesperan porque sus hijos estudian, de que si sus hijos estudian, sus hijos van a tener un mejor futuro, van a poder escalar en las capas sociales, ¿no? Es decir, mi hijo ya no se va a tener que sacrificar labrando la tierra, ahora va a poder, a través de este proceso, si yo me sacrifico, él va a poder tener otra vida, va a poder tener más seguridad y como va a tener un ingreso seguro porque no va a estar expuesto a las sequías y a tantas otras cosas, entonces va a poder ahorrar, va a poder tener una casa, va a poder tener una familia y va a poder ascender en la escala social. Y en un inicio eso podía ser muy cierto, ¿no? En la época industrial. Al día de hoy, cada vez deja de ser, de ser así de cierto, ¿no? De hecho, ya se ven padres, familias que dicen, no.
¿no? Estos homeschoolers, digamos, no, no es necesario, nosotros lo tenemos que educar en lo que le guste y otras cosas. Hoy en día no es tan cierto, ¿ya? Pero en ese momento sí, y hasta el día de hoy heredamos tenemos muy arraigada esa forma de pensar también, ¿no? Entonces, eso pasaba con el modelo educativo. Teníamos ese modelo tradicional heredado de la época industrial, donde se evaluaba principalmente lo que es la memoria. Y el estudiante, como les he ido explicando, en este modelo tradicional entonces va a asumir un rol pasivo, ¿no? El docente, en cambio, va a tener el rol activo porque él hace las cosas, él dice, él decide, ¿no? Un rol activo. Y el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje se va a convertir el docente. Entonces, tenemos básicamente un modelo por objetivos, ¿no? Que va a estar vigente entre los 70 y 80, donde todo va a estar enfocado y basado en lo que es la planificación de clase que la hace el docente, donde describe lo que va a hacer él mismo, donde el docente describe lo que va a hacer él. ¿Qué pasaba en el mercado de trabajo en este momento, entre los años 70 y 80? En los mercados de trabajo, claro, como se producían todavía bienes y servicios, bueno, pues era todavía muy importante que las personas seguramente tengan esta educación, sean más individualistas y todo aquello. Pero ya a finales, después de estos años 80, entre los 80 y los 90, se van dando unos cambios complejos en el mercado laboral, que ustedes me los van a describir todavía dentro de las TIC, ¿ya? Porque en realidad las TAC, que es la siguiente etapa, recién va a iniciar en el año 2000, ¿ya? Entonces, aunque las TIC inician entre los 70 y los 80, el periodo va a durar hasta finales de los 90 inclusive. Y en este otro periodo, después de los 70 y los 80, se van dando varias cosas a nivel mundial, ¿no? Una, que todo lo que son las empresas empiezan a tener más competencia. Ah, ya no había una sola empresa y una sola fábrica en como en la época industrial que venda platos, que venda esto, que venda aquello, sino ya empezó a tener competencia. Entonces ya yo no podía producir lo que yo quería porque ya el consumidor podía elegir dónde ir. Ah, la China, se empezó a empoderar la China y podía copiar y mejorar cualquier producto que se esté produciendo en países norteamericanos o inclusive países europeos y a unos costos mucho más bajos. ¿No? Entonces las empresas se van dando cuenta que tienen que hacer cosas para mejorar sus cuotas de mercado, para ganar más cuotas de mercado. Y se ven ante un problema. Se da a nivel mundial también una evidente crisis de valores. Entonces la gente, las personas empiezan a ponerle foco a la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Empieza a ser importante que esa empresa entienda cuáles son los efectos que está teniendo su actividad sobre el medio ambiente. Y eso va a hacer que yo me decida por esto o por otro, porque ahora puedo elegir, ¿no? Acordémonos, ¿no? Yo recuerdo a mis abuelitos, en la época de mis abuelitos, todos tenían, salían unas tacitas, todos tenían las mismas tacitas. Habían las mismas ensaladeras, todos los de esa generación tenían las mismas ensaladeras. No había mucho donde escoger. Hoy en día hay N opciones, porque la competencia es muy amplia. Entonces las empresas de a poquito se comienzan a interesar en otro tipo de cosas, ¿no? Dicen, bueno, entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere el cliente para ganar cuotas de mercado. Le tenemos que agradar, le tenemos que buscar al cliente. Pero estas personas educadas dentro del individualista y que no les importa el saber ser, no les importa el medio ambiente y todas esas cosas, estarán capacitadas para cubrir esas necesidades. Seguramente no. Seguramente no van a estar capacitadas para cubrir ese tipo de necesidades. Entonces, ahí se empieza a ver la necesidad. Se dice que en un lugarcito entre Canadá y Estados Unidos se hace un proyecto a nivel técnico de lo que son los modelos por competencias. Si bien ya se había empezado un poquito a hablar sobre el constructivismo, ahí se empieza a aplicar lo que es el modelo por competencias. Se hace un proyecto piloto en un instituto de nivel técnico. Y bueno, tiene muy buenos resultados y a partir de eso, organismos mundiales encargan a varias personas como Delors, ¿no? Y otros, Amorín y Delors, los dos principales, que ellos escriban textos y esos textos que ellos escriben, estos organismos internacionales les pagan para que los escriban, se convierten en la base de lo que es el modelo por competencias. Uno de ellos nos va a hablar sobre lo que son los 7 saberes importantes en la vida, que es la base del modelo por competencias, y otro nos va a hablar, va a crear la idea de lo que son los 4 saberes. Entonces, todos esos cambios se empiezan a dar justamente entre los años
en el transcurso de los años 80 y los años 90, ¿no? Entonces en el mundo se empiezan a dar cuenta que esas personas capacitadas en ese modelo antiguo, tradicional, capaz no están respondiendo al nivel que lo necesitan las empresas. Las empresas necesitan ahora alguien que dialogue, alguien que se dé cuenta qué quiere el público, que sea empático, que tenga inteligencia emocional. Además, se comienzan a dar cuenta que no solamente se puede generar valor agregado a través de a través de producir bienes y servicios, perdón, producir bienes, sino que también se puede generar valor agregado a través de prestar servicios. Y para eso es importante que la persona que esté prestando el servicio dé una buena atención al cliente y tenga otras capacidades que no solamente están relacionadas al saber conocer, el saber hacer, sino que también están relacionadas al saber ser y al saber convivir, que son los otros dos saberes que nos va planteando entre Morin y Delors, nos lo van a ir planteando, ¿no? Que son estos dos, los teóricos, ¿no? Principales de los modelos por competencias. Entonces, qué complicado, ¿no? Por otro lado, las TICs seguían con una web semántica, pero, las empresas ya las empezaron a incorporar en sus procesos productivos, ¿no? Y se empiezan a dar cuenta que las personas no saben interactuar con estas herramientas que ya se han masificado y están en manos de muchas personas. Y dicen, bueno, yo necesito que estas personas estén capacitadas en usar estas herramientas para que mis procesos sean mejores, de prestación de servicios productivos sean mejores. Y ahí se da pues se da un cambio de paradigma importante, ¿no? Yo recuerdo acá en Cochabamba, yo tengo un tío que este tío en particular trabajaba en Los Tiempos. Y de un día al otro Los Tiempos, que es el periódico de aquí, en aquel entonces era el periódico más grande, no sé si el único, pero era el más grande, estoy segura. Y dicen, bueno, nosotros que hemos traído estas computadoras. Ahora que han llegado estas computadoras, ustedes como empleados tienen dos opciones. Empiezan a trabajar con las computadoras y nosotros les hacemos la capacitación para trabajar con computadoras. O segundo, les liquidamos, les damos todo su dinero y pueden retirarse. Porque este es un momento de no retorno. Yo tenía un tío que trabajaba ahí que dijo, no, esto no va a funcionar. Estas computadoras no van a tener futuro. ¿Cómo van a hacer con una computadora lo que yo hacía manualmente? ¿No? Entonces yo decido irme y sé que me volverán a llamar. Y hasta el día de hoy no consiguió más trabajo mi tío, ¿no? Las personas que decidieron quedarse, muchos se jubilaron seguramente allá, ¿no? Entonces, qué importante es no darle la espalda, ¿no? A estos importantes cambios y tratar de adecuarse, ¿no? Hay que adaptarse, ¿no? Todos los cambios, ningún cambio es fácil, ¿no? Ningún cambio es fácil, pero necesitamos pasar por ese proceso de desaprender y volver a aprender las cosas, ¿no? Ese proceso de decir, bueno, me gusta o no me gusta, esto llegó para quedarse. ¿Cómo le doy un buen uso? ¿Cómo hago bien las cosas con esto que tengo acá? ¿No? Entonces, bueno, todo eso pasa acá. Ahora, los mercados de trabajo ya empiezan a dar cuenta que necesitan otro tipo de personas, ¿no? Vamos a pasar ahora a los años 2000. Ahí aparecen las TAC. Ya las empresas ya están empezando a usar tecnologías, como les he contado lo de los tiempos. Y bueno, la institución educativa tiene que dar una mirada hacia el entorno. La institución educativa, las escuelas, todas las instituciones educativas son unas instituciones sociales que están hechas para perpetuar la cultura, ¿no? Toda la educación, tanto formal como informal, está hecha para perpetuar la cultura. Educación informal, por ejemplo, cuando tu mamá te enseña a comer, te dice no mastiques con la boca abierta, no se pega a otro niño, me puedes meter a mí en problemas, te puedes meter tú en problemas si estas actitudes las mantienes a lo largo de tu vida, no se roba, no se muerde a otro niño, ¿no? Ahí empieza un proceso cuando nacemos de educación informal. Y después está la institución educativa donde nuestras mamás, nuestros papás nos van a mandar, donde se va a continuar con ese proceso de creación del ser humano ideal, ¿no? Entonces entramos al colegio y nos van enseñando otro cúmulo de cosas, pero en este caso es educación formal porque está planificada, ¿no? Por el otro lado, mi mamá no ha dicho en este mes del año yo le voy a enseñar a hablar, en este le voy a enseñar a comer tal cosa, no. No había una planificación. En cambio, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, sí, hay una previa planificación de lo que se va a hacer. Y sabemos qué contenidos, más o menos en qué momentos, con qué herramientas, hoy en día también es importante. Y esa parte que tiene que ver con la planificación va a ser la característica más importante que va a diferenciar lo que es la educación informal de lo que es la educación formal, ¿no? Y ahí la formal entonces tiene qué contenidos, en qué momento está planificada.
¿no? Y bueno, entonces la universidad, al ser una institución que tiene que perpetuar la cultura, tiene que fijarse qué está pasando. Si hay un cambio en la cultura con algo, si hay cambios culturales, tiene que adaptar sus procesos educativos a esos cambios culturales que se le están presentando. Uno de estos importantes cambios culturales, por ejemplo, ¿cuál va a ser? Uno de estos importantes cambios culturales va a ser justamente la, la adopción de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, como ya las usan en las empresas, bueno, tendré yo que empezarlas a adaptar y a utilizar en mis procesos educativos, ¿no? Y ahí aparecen las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, ¿no? Entonces, estas tecnologías aparecen con plataformas, por ejemplo, como el Moodle, como, no sé, pues como el Claro Online, ¿no? Como, no sé, ese tipo de plataformas que habían, no recuerdo, el Blackboard, por ejemplo, ese tipo de plataformas que habían que están hechas unas plataformas específicamente para educar, para generar para facilitar los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí es justamente a partir de los años 2000. La web también para este entonces ha evolucionado. Ya no estamos con una web pasiva, no estamos con una web 1.0, no estamos con una web estática que sirve solo para consumir. La web ha evolucionado, ¿no? Y la web ahora es una web 2.0, una web semántica, que no solamente sirve para consumir información, sino que me permite interactuar con lo que está pasando. Tengo aplicaciones que están presentes en esta web 2.0, en esta web semántica, que me van a permitir crear, que me van a permitir compartir información, ¿no? Que me van a permitir también compartir contenido con otras personas. Voy a poder interactuar, ya sea con otras personas o ya sea con otras herramientas o con otras fuentes de información. Entonces, este es un salto súper importante. Porque aquí hay un cambio metodológico, es decir, no es las TICs solo por usarlas, sino que yo voy a empezar a usar las TICs dentro de mis procesos de enseñanza-aprendizaje y voy a cambiar metodológicamente la manera en la que como docente hago las cosas, ¿no? Entonces aquí se va a estar aplicando ya este nuevo modelo educativo que está basado en el constructivismo. De hecho, ya les comentaba hace ratito que el enfoque socioformativo de las competencias está justamente basado, es un modelo que está basado en el constructivismo, ¿no? En lo que plantea el constructivismo. ¿Y qué son cosas que plantea el constructivismo desde el punto de vista educativo? ¿Cómo estamos en la educación? Estamos con un modelo constructivista donde se cambian roles. Hay una ruptura muy clara, ¿no? Entre lo que son los modelos tradicionales, el cognitivismo y el conductismo, al constructivismo y después otro que va a venir luego, que les voy a comentar luego otro modelo, ¿ya? Pero se da un cambio radical. ¿Por qué? Porque se invierten roles. Antes, ¿quién era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Era el es docente. Ahora se dice, no, 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 señores, el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje es del estudiante. Y los docentes tenemos que ser acompañantes, guías, ¿no? Entonces van cambiando mucho las cosas, ¿no? El docente y el estudiante cambian roles, ¿no? Y aquí hay un choque y hay una ruptura, porque ya estamos metiendo el uso de inteligencia y aquí el docente dice, pucha, ¿qué es esto, no? ¿Qué brujería es esta, más o menos, ¿no? ¿Qué cosas puede ser la tecnología? Yo nunca las había usado, no pensé que, es más, para mí son un perjuicio. Entonces, tenemos un docente hecho en el impreso, ¿no? Un docente que no considera subirte un libro a una plataforma. Y por otro lado, tenemos un estudiante que está basado en lo que es el multimedia, ¿no? Un estudiante al que le va a costar enfocarse, ¿no? Por la rapidez en la que le está llegando la información, a diferencia del docente criado en el impreso, ¿no? ¿Qué tipo de generación va a estar activa acá? Claro, va a haber un cambio de generación. Teníamos antes la generación de los baby boomers, ¿no? Que habían sido educados por personas que habían vivido una época terrorífica de muchas carencias, ¿no? Entonces han educado a sus hijos también con esa rigidez todavía, ¿no? En cambio, ya para los años 2000 tenemos una generación que más o menos nace entre los años, no sé, pues entre los años 60, 88, como les digo, hay así unos rangos de años que uno se sobrepone al otro a veces, ¿no? Por ejemplo, hace rato les dije que para los baby boomers estaba entre el 45 y el 64, y la generación X, fíjense, entre el 60 y el 84, más o menos, por ahí, ¿ya? Y entonces estas personas tienen en este momento más o menos, no sé, pues unos 30 años, ¿no? Y son las personas que en este momento educan, que en este momento están enseñando, forman parte de los planteles docentes, ¿no?
y que además están aprendiendo a integrar estas tecnologías dentro de sus procesos. Pero ya se plantea la necesidad de hacer cambios metodológicos y eso se vuelve en algo súper importante. En el mercado de trabajo, ya aquí las empresas dicen, bueno, pues yo necesito gente que use plataformas, que use lo que es la tecnología y que además sepa hacer y sepa convivir, porque eso va a ayudar a que incrementen mis ventas, a que incrementen mis ingresos, que es para lo que sirven, ¿no? Para lo que tienen que servir la mayoría de los trabajadores dentro de las empresas, ¿no? Entonces, todo esto está sucediendo en este momento, ¿no? ¿Qué más? Vamos a tener el siguiente salto donde aparecen las TEPs. ¿Qué son las TEP? Son las tecnologías del empoderamiento y la participación. Aquí tenemos vigente a una generación Y, una generación de los millennials, ¿no? Que muchas veces se les denomina también ecobombers, ¿no? U otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya en este periodo más o menos de tiempo, entre los 80 los 90 aproximadamente, que van a estar aquí ya vigentes, digamos, estos ecobombers o estos millennials, que va apareciendo este nuevo término de las TEP. Y las TEP, ¿qué significa el acrónimo de las TEP? Tecnologías del empoderamiento y la participación. Aquí ya, a nivel mundial, estas aplicaciones que se habían creado el año 2000, ¿no? Que nos ayudaban a interactuar y todo aquello, no dejan de ser importantes, pero habían quedado con mucho menos uso en comparación de lo que son las redes sociales, ¿no? Y ahí aparecen tecnologías del empoderamiento y la participación. Vamos a participar más de una persona, ¿no? ¿Y qué año van a entrar? El 2018, aparecen antes, pero el 2018 entran con fuerza en todas partes, ¿no? ¿Y qué nos dicen en esta etapa, no? Desde el punto de vista educativo, surge también una persona que dice, bueno, en este nuevo contexto, en este nuevo entorno donde hay redes sociales, YouTube y tantas cosas con las que los estudiantes hoy en día pueden conectar, nosotros consideramos al constructivismo como un modelo educativo obsoleto, ¿no? ¿Y por qué nos decían que el constructivismo era un modelo educativo obsoleto? Nos decían que el conectivismo era obsoleto porque no estaba considerando la existencia de las herramientas digitales. O sea, podías tú educar en constructivismo sin el uso de herramientas digitales, pero ellos decían eso ya es imposible de negar. Es algo que está presente y ha llegado para quedarse. En aquel entonces, cuando Siemens, que era un hippie, lo propone, ¿no? La comunidad académica le dice, no, este es un hippie y está loco, ¿no? Sin embargo, una vez que vivimos la pandemia y otro tipo de cosas, inclusive un poquito antes de la pandemia, a la gente le empieza a poner foco a lo que plantea que no es el único, son dos los que plantean, pero uno es este señor Siemens, que es muy carismático además, ¿no? Y entonces ellos plantean este modelo le denominan el conectivismo. Entonces nos dice, lo importante es que a través de estas tecnologías las personas se empoderen y participen y lo van a hacer a través del conectivismo, ¿no? ¿Qué va a plantear el conectivismo? Que van a existir, que debe hacer uso dentro de lo que es el proceso de aprendizaje de lo que son las redes sociales, ¿no? Es decir, para la educación se tienen que usar a favor de la educación las redes sociales, ¿no? Nosotros necesitamos generar redes de conocimiento de manera colectiva, ¿no? En grupos, que vayamos generando grupos que vayan generando conocimiento, ¿no? ¿A través de qué? A través de colaborar, de aprender y van a aprender a través de colaborar y viceversa, ¿no? Colaborando van a aprender y van a aprender a través de colaborar, ¿no? Entonces vamos a tener aquí un salto importante de lo que es la sociedad de la información, donde lo importante era tener la información disponible, ¿no? En la web 1.0, donde la web era pasiva estática, pero que por primera vez teníamos acceso a tantísima información en nuestra vida que antes nos costaba muchísimo tenerla. Pasamos a lo que es la sociedad del conocimiento en las TEP, ¿no? Donde en ese momento lo importante, ¿qué va a ser? Lo importante va a ser que el estudiante ya no sepa memorizar, sino sepa cómo seleccionar información, ¿no? Que sepa utilizar esa información con criterio, ¿no? Porque en el Internet va a haber información de todo, ¿no? Pero no toda esa información va a ser fiable, no toda esa información se va a poder verificar, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros un cambio, ¿no? Importante. Entonces, al estudiante se le tienen que empezar a enseñar cosas distintas, cosas diferentes, ¿no? Retos van a aparecer con esta nueva emergencia, con este nuevo momento. Claro que sí. En este momento, desde lo que es el mercado laboral, por ejemplo, se empieza a entender que las redes sirven para generar comercio. Existe un comercio que es virtual. Entonces, las empresas comienzan a buscar personas que tengan estas habilidades, estas competencias diferentes digitales
que les van a ayudar a expandir sus negocios y a buscar nuevos nichos de mercado, ¿no? Les va a ayudar a encontrar nuevos espacios, por ejemplo, donde ellos van a poder hacer interacciones estratégicas, encontrar socios, ¿no? Y todo aquello. ¿Habrán retos con estos cambios tan importantes? Claro que hay retos, ¿no? La STEP te dice tienes que empezar a usar lo que son las redes sociales dentro de lo que son tus procesos de enseñanza-aprendizaje, porque esa es la manera en la que hoy en día los estudiantes socializan, entonces tienes que hacerlo. Yo les voy a mostrar una diapositiva, una videito igual de lo que es el conectivismo para que lo tengan claro, pero bueno, aquí está una explicación medio básica, ¿no? ¿Y qué retos vamos a tener ahora nosotros? ¿Qué retos nos hemos dado cuenta que a través de la pandemia en particular, que están presentes, que existen, que son vigentes? Colaborar, ¿no? Hoy en día lo importante no es solamente que accedas, saques la información, sino que sepas colaborar y que para poder colaborar con otros tengas herramientas adecuadas y sepas elegir estas herramientas. Y estas herramientas van a estar traducidas en aplicaciones. ¿Qué aplicaciones puedo usar para hacer esto, para hacer otro? Pero colaborando. Entonces, herramientas colaborativas en línea. Hay que generar nuevas habilidades, sí, pero solo el estudiante tendrá que generar nuevas habilidades. No, señor, también el docente va a tener que generar nuevas habilidades, también los administrativos, porque son actores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando existen ya tecnologías, redes sociales dentro de los procesos, ya tienen que involucrarse también estos dos actores. Desde el estudiante, que muchas veces gracias a la pandemia hemos visto que puede usar las tecnologías, pero no en favor de la educación, desde los directivos, ¿no? Que en algún momento no lo veían como su rol, pero que sí, es una actividad importante. Em, Generar estas habilidades para estos tres actores es algo que se tiene que empezar a promover. Los recursos van a ser diferentes. Claro, antes mi recurso era una pizarra, una tiza, listo, mi voz. Yo lo explicaba, lo decía todo. Hoy en día no, los recursos han cambiado, los recursos son el Internet, los recursos son las plataformas a las que podemos acceder como esta Zoom. La metodología, vamos a tener que cambiar la manera en la que hacemos las cosas, si no, la tecnología es un gasto insulso, si no cambiamos nosotros la manera en la que operamos, en la que hacemos las cosas, ¿no? Las prácticas que tenemos hay que cambiarlas. Van a aparecer más procesos, ya no solo el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a haber un proceso de guía a las personas porque van a estar usando tecnologías, va a haber un proceso de apoyo, ¿no? Va a haber un cambio en la parte de lo que es la evaluación, va a haber un cambio en lo que es la parte comunicativa, el acompañamiento, entonces todos esos procesos se van a volver ahora más que nunca importantes. Entonces, de lo que he expuesto desde que comencé a explicar hasta este momento, lo que ustedes me tienen que hacer es unas diapositivas, una exposición. ¿Ya? Creo que hasta aquí hemos explicado todo de la evolución de las TICs, TACs y las TECs. Vamos a pasar ahora, de esta diapositiva es todo estita, solo la primera la que les quería yo mostrar. Ahora sí, quiero pasar con ustedes a lo que es la parte conceptual, ¿no? Vamos a ver un poquito de cuál es el concepto de las TICs para ver si lo tenemos todo claro, porque a veces es difícil. Entonces, vamos a ver. ¿Qué significa TICS? Ese acrónimo, Tecnologías de Información y Comunicación, ¿no? Entonces, las tecnologías que son, las tecnologías son algo nuevo que se inventa que nos va a hacer más fácil realizar alguna actividad. Es una tecnología, ¿no? ChatGPT es una tecnología, la licuadora es también tecnología, la rueda es una tecnología nueva, ¿no? Antes, si no había la rueda, tal vez no se podían trasladar algunas cosas de forma tan rápida, pero la rueda parece como es un cambio que nos ayuda a hacer las cosas de mejor manera. Entonces, y en ese contexto, a ver, no tengo aquí, pero bueno, un lapicero y una hoja, cualquiera, a ver, esta facturita, y esta hoja, un lapicero y esta hoja, ¿serán TICs? Es una tecnología, esta hojita yo no me la he sacado de un árbol, ¿no? Es una hoja de papel. Alguien se inventó este papel, en China, donde sea, pero alguien se lo inventó este papel. Y alguien se ha inventado a esa pluma del pájaro meterle tinta. Alguien se le ha tenido que ocurrir y meterle tinta para poder escribir. Entonces esa pluma, ese lapicero, lo que sea, y este papel, son tecnologías. Alguien lo ha inventado para facilitarnos la vida, para que las cosas sean mejor para nosotros. Son tecnologías. Ahora, ¿serán tecnologías de información? Sí, permiten informar, claro. Yo en este papelito agarro mi lapicero y le escribo a alguien algo. Y le estoy informando algo. Me voy de esta casa. Informativo. Y le permitirá comunicarse, claro, se lo entrego y me lo va a devolver. Y me va a decir, no te vayas, quédate. ¿No? Y yo le voy a decir, no, sí o sí, y así. Y empiezan a comunicarse.
Entonces, será en un lápiz, una facturita, no sé, un papelito, todo eso será, serán TICs, sí, son TICs. Y ahí aparece este nuevo nombre, ¿no? De las NTICs. Porque a las NTICs se les denomina esto, este dispositivo, este celular, a la computadora, a la tableta, a las aplicaciones que tenemos en línea. Ahorita vamos a ver exactamente cuáles se pueden considerar como TICs. Entonces, ahora a todas esas se les considera TICs, ¿no? Tecnologías de información y comunicación. Entonces cambia el mundo, cambian las cosas, pero ya aparece este nuevo término que son las NTICs, nuevas tecnologías de información y comunicación, que se van a referir a estas que les acabo de explicar. Ahora, pasa el tiempo y mucha gente cuando ves directamente la palabra TICs lo relaciona directamente con esto, con celulares, con la computadora y con todas esas cosas, ¿no? Entonces nosotros a partir de ahora, porque generalmente ya nadie identifica esto como TICs, a un papel, a un lápiz, ¿no? Eso es desde el concepto del que se manejaba antes y la evolución que han tenido las NTICs. Pero si nosotros revisamos mucho bibliografía, cuando se habla de TICs, ya se están refiriendo ¿a qué? Ya se están refiriendo a a estas tecnologías que aparecen con lo que es la revolución. Voy a bajar esto un ratito aquí abajo. Vamos a minimizar. A todas estas tecnologías que aparecen con lo que es la revolución electrónica de los años 70, ¿no? Que es el punto de partida de lo que es la era digital, ¿no? Entonces, cuando hablamos de TICs, nos vamos a estar refiriendo a NTICs a partir de ahora. Vamos a ir viendo qué son las NTICs. Van a ser herramientas computacionales e informáticas que procesan información. ¿Cómo van a procesar la información? Ah, antes yo tenía que sumar 2 más 4, listo. Yo sabía aquí en mis deditos. Ahora no. Ahora yo tengo una herramienta, tengo un Excel que me hace la suma solita. Yo tengo una aplicación que va a permitir que yo meta todo lo que gasto en el día y me va a hacer los libros, los asientos. Ah, eso es procesar la información. Yo la meto y proceso y me da resultados. Van a ser herramientas también que van a permitir almacenar información, guardarla, un Dropbox, ¿no? Un Google Docs, todo eso, almacenar información, guardar. Sintetizar información, esto pesa tanto, pero ahora va a pesar tantito, sí. Recuperar la información, claro, yo voy a entrar ahí donde lo almacené, lo saco y la voy a poder recuperar, yo lo puedo poner en carpetitas con diferentes nombres y voy a tener la opción de cuando quiera ir y sacarla. Y presentar información en cualquier rol o formato, ¿no? Datos, textos, imágenes. Cuando hablamos de presentar información, nos estamos refiriendo, por ejemplo, si yo entro a un navegador Google o a un navegador Firefox o cualquier otro navegador, es probable que esos navegadores, que son lectores de código, me muestren algunas páginas de manera diferente. Bueno, antes pasaba mucho, creo que ahora ya no, ¿no? Te decían, no, no entres de Firefox, estás entrando al Moodle, entra por favor de Google, ¿no? Entonces ya uno tiene que ir cambiando, ¿no? Pero en realidad estas herramientas que presentan información se van a estar refiriendo a lo que son estos navegadores, que lo que hacen es agarrar el código, lo leen y te lo muestran, ¿no? A eso en particular nos vamos a estar refiriendo. Ahora, las TICs. Las TICs creemos nosotros que se han convertido en una oportunidad para todos nosotros. Sí, es una oportunidad, se han constituido en una oportunidad para todos y cada uno de nosotros, ¿no? La educación va a ser una herramienta importante y va a ser una herramienta principal para que nosotros podamos transformar el país, ¿no? Entonces, la educación va a involucrar TICs. En los ámbitos laborales, como yo ya les iba explicando hace rato, se exige, ¿no? Hoy en día es súper importante para las empresas que las personas, que los trabajadores estén actualizados y sean competentes. Y eso involucra lo que son el manejo de las TICs, ¿no? Además, hoy en día hay que tener en cuenta que lo más importante no es tener la información, sino tener la información en el momento justo y preciso. Entonces, las TICs ahí nos van a servir como herramientas para poder tener esa información en el momento justo y preciso, para poder seleccionar la información, para poder procesar la información. Entonces, algo que se vuelve súper interesante. Ahora, hoy en día el mundo de trabajo, ¿qué quiere? Personas que se inserten a ese mundo laboral, ¿no? Pero que no solo se inserten, sino que se inserten siendo capaces, ¿no? Que puedan resolver situaciones que su campo laboral les está demandando, les está exigiendo. Eso es importante. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de lo que pueden ser las TICs. Ejemplos de TICs, por ejemplo, tenemos aquí las redes sociales. Todas estas redes sociales, sí, son ejemplos de TICs. Herramientas de comunicación, como les decía, mi celular, la tableta, ¿no? Herramientas que me van a permitir, tecnológicas, comunicarme.
Herramientas de gestión, de estas ya les hablaba, ¿no? También puede ser este Sena, Sofía, ¿no? Y cualquier otra que me va a permitir meter información y me va a botar seguramente algún tipo de resultados. Las herramientas de almacenamiento, como son, por ejemplo, el Dropbox, ¿no? Donde yo puedo ir y guardar información, también esas son TICs. Herramientas para crear presentaciones como la que estoy usando en este momento, que es el Prezi. Son TICs. Herramientas de control remoto, son TICs también, es una aplicación que yo me instalo y te instalo y yo desde mi máquina puedo entrar a tu máquina siempre y cuando me vayas dando o cediendo los permisos correspondientes. ¿Habrán barreras de las TICs? Claro que sí. ¿Qué van a hacer las barreras de las TICs? Van a ser aquellas cosas que van a estar impidiendo, de alguna manera van a estar frenando que de manera completa nosotros podamos usar las TICs, de manera plena, digamos, podamos usar las TICs. Vamos a tener varios tipos de estas barreras. Entre ellas vamos a tener lo que son las barreras económicas. ¿Cuáles son las barreras económicas? Aparecen las TICs y hay gente que no puede acceder a las TICs, no a todas, ¿no? Entonces hay gente que se va a ver limitada de poder obtener conocimiento, de poder obtener información, ¿no? Entonces, los altos costos para adquirir lo que es la tecnología va a ser algo que se va a consignar en una barrera económica para que todos podamos acceder a las TICs. Las más importantes y las más complicadas, las barreras actitudinales, la resistencia al cambio, lo que les decía de las ruedas, justo, no queremos ruedas, no a la tecnología, no. Y este pobre aquí, gran invento que ha hecho la rueda, ¿no? ¿Pasa cambio? Sí, es una reacción natural que tenemos. Estamos cómodos, estamos en nuestra zona de confort. Me siento el mejor docente del mundo dentro de lo que es el modelo antiguo. Hago las cosas bien como me piden, sus formatitos, ya los entiendo de aquí hasta allá. Ahora, ¿cuál es mi nueva realidad? ¿Cuál es qué me está pasando en este nuevo momento en el mundo? Bueno, pues la nueva realidad va a ser que las cosas que yo hacía antes muy bien, ahora en este nuevo contexto por ella no están bien hechas. La realidad va a ser que yo tengo que cambiar la manera en la que hago las cosas. Entonces, qué complicado se va a volver esto para todos nosotros, ¿no? Qué terrible. Entonces ahí nace la resistencia al cambio. No, no sirve, no, así no se puede hacer, no, yo no comparto. Para mí eso está muy mal. Sí, pero no lo vas a poder desaparecer de un día al otro, ¿no? Van a haber ventajas con la llegada de las TIC, sí, van a haber ventajas. Nos van a facilitar, ya hemos dicho, por la era de la información, el acceso a la información, ¿no? Antes, para acceder a información uno tenía que ir a una biblioteca, solo había dos ejemplares del libro, entonces podía tenerlo yo, si alguien más lo tenía yo, ya me veía coartada, ¿no? En cambio, ahora tenemos la información a un clic de distancia. Estamos ante una marea hipertextual de información, ¿no? Entonces aquí está. Acceso a la información antes, acceso a la información con las TIC. Nos va a dar diferentes canales de comunicación y aquí vamos a ver nosotros la aparición de dos términos importantes que antes en la presencialidad no se los tocaba, ¿no? Por ejemplo, lo que es la sincronía y lo que es la asincronía. ¿Qué va a ser la sincronía? La sincronía va a ser cuando nosotros y nuestros estudiantes estamos al mismo tiempo conectados, ¿no? Necesitamos estar al mismo tiempo conectados para que se pueda dar la comunicación, ¿no? Y van a aparecer los otros que son canales asincrónicos, ¿no? Vamos a tener acceso a ello, por ejemplo, en las plataformas. Y estos canales asincrónicos van a permitir, por ejemplo, que nosotros, como un foro, ¿no? Que nosotros planteemos, por ejemplo, una pregunta y que alguien cuando tenga tiempo, no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de manera síncrona, cuando tenga tiempo pueda subir su respuesta, pueda subir su comentario, ¿no? Entonces ya va a ser importante ir diferenciando, ¿no? Los canales síncronos de lo que son los canales asíncronos. Vamos a ver aquí, otra de las ventajas va a ser el almacenamiento y la digitalización de lo que es la información. Va a ser otra ventaja, ¿no? Vemos aquí, el almacenamiento de la información ahora se hace en la nube y voy a tener yo diferentes herramientas para poder digitalizar la información y guardármela. ¿Qué es digitalizar la información? Es lo que yo antes escribía aquí en una pizarra, digamos, a mano, ahora lo voy a poner en el precio. Entonces lo estoy digitalizando, lo estoy volviendo digital. Lo que antes yo les decía, aquí les explicaba, ahora me grabo un video, ¿no? Ahora yo me voy a abrir un podcast y en ese podcast ustedes van a poder escuchar todo lo que yo les decía antes de manera presencial, ¿no? Y entonces ya no se lo van a perder, ¿no? ¿Qué más? La transacción de la información. Claro, reduce tiempos y reduce costos, ¿no? Yo recuerdo siempre el hermano de mi abuelita, había estudiado ingeniería química, y yo decía, ¿cómo es posible si no existía esa carrera en la universidad, ni en institutos en aquella época? Imagínense.
Y me dijeron, no, es que él había estudiado por correspondencia, ¿no? Creo que con Argentina, no sé con qué otro país. Entonces, él se inscribe por correspondencia. Por correspondencia le pagan, le pasan los textos y las cosas que tiene que hacer. Y le pasan también por correspondencia el examen. Él responde, devolvía el examen por correspondencia. Imagínense cuánto ha tardado. Imagínense si hubiera tenido estas facilidades de la computadora, del internet, se hubieran reducido tiempos, se hubieran reducido costos para él. Y pasa lo mismo en todos los ámbitos, en todos los rubros. Pero todos serán ventajas, todo será lindo y todo estará bien, todo será color de rosa, no necesariamente, ¿no? También vamos a tener nosotros la aparición de lo que son las desventajas. Que entre las desventajas, ¿cuáles vamos a tener? Las vamos a ir agrandando aquí, los problemas técnicos, ¿no? Vamos a tener problemas de hardware, pero también de software, ¿no? Los problemas de hardware es lo físico. No sé si se han fijado, yo una vez que vi los cuadernitos de mi papá, ¿no? Las cosas que tenía guardaditas, me fijé y les enseñaban, ¿no? A las personas, ¿no? A usar, a resolucionar algunos problemas de hardware a los viejitos, ¿no? Usted apague y encienda, ¿no? Entonces tenemos que volvernos expertos en diagnosticar algunos problemas de hardware, de lo físico que se pueda dar. De la misma forma, vamos a tener problemas técnicos relacionados con las bajas velocidades del acceso a la web, ¿no? Entonces, por mucho que tengamos pagadas buenas aplicaciones, por mucho que tengamos, no sé, pues una supercomputadora, si nosotros a nivel país tenemos una baja velocidad de acceso a lo que es la web, bueno, pues nunca vamos a poder avanzar mucho más, ¿no? Entonces, esos son problemas técnicos que muchas veces tienen que ver con la provisión misma del Internet en los países, ¿no? ¿Qué más? La falta de formación. Sí, otro problema para que se acaben de aplicar correctamente las TICs es que las personas no están formadas de manera apropiada, ¿no? Desconocen las herramientas, ¿no? Para eso mismo lo que les decía, sacan cursos donde, por ejemplo, viejitos van, les hacen practicar cómo se hacen las cosas. Y esto para nosotros se va a convertir en un foco de estrés, lógicamente, ¿no? Cuando yo desconozco las herramientas es algo que yo tengo que aprender a usar. Vamos a ver aquí este meme chistosito. Vos le explicaste bien a papá lo del correo electrónico y vemos aquí, ¿qué pasa? No entra el sobre, quiere meter un sobre ahí por donde entraba el disquete. Imagínense ustedes, ya no, muchos de ustedes tal vez ya no saben lo que es el disquete, pero era una cosita así que metíamos como un CD, digamos, donde había información, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí el gatito? No hay nada que hacer, es un compulsaurio, ¿no? Entonces, sí, es un problema con el que nos vamos a enfrentar, la falta de formación. Problema más importante todavía, los problemas éticos, ¿no? ¿Qué pasa con la emergencia de lo que es la tecnología? Van a surgir problemas éticos. Yo oculto detrás de una pantalla, más ahora que tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Yo oculto detrás de una pantalla por ejemplo, puedo decir que soy una niña de 10 años y por ahí soy un varón de 50, ¿no? Que está buscando raptarla, ¿no? Yo, si yo me encuentro con personas que desconocen, ¿no? Cómo usar el internet, yo puedo aprovecharme de esas computadoras y robarles su dinero y pedirles claves y muchas otras cosas, ¿no? Yo a través de las redes sociales, yo a través del internet, puedo esconderme, puedo hacer cosas sin mostrar mi identidad y cosas malas. Entonces, no va a haber ese juzgamiento social sobre mí. Me voy a librar de eso y voy a poder ser malo gracias a las tecnologías. Entonces, a eso se refieren lo que son los problemas éticos que también tienen cosas malas las TICs, ¿no? Aquí vamos a ver nosotros un videito, que es un videito antiguo de una empresa de telefonía, que es chistoso porque en este videito nosotros vamos a poder ver que ellos ven como que en un futuro muy lejano de lo que podrían ser las tecnologías. Entonces lo vemos desde una visión muy antigua. Entonces, no vamos a verlo completito porque es un poquito largo, pero sí quiero que veamos un poquito de este videito, de cómo ellos se van imaginando qué es la vida en un futuro, ¿ya? Entonces, denme un minutito porque hasta aquí es donde, o sea, esta diapositiva tenemos que verla. Entonces, veremos el videito. Está interesante. También un poquito para que descansen de mí de tanto hablar y podamos ponerle foco a otra cosita, ¿no? Porque, lógicamente, dentro de lo que son los estilos de aprendizaje, hay que tratar de abordar a todos y tratando de hacer intercalar un poquito las clases de lo expositivo con videos, bueno, se puede lograr muy bien. Bueno, vamos a ver, por favor, si me dejan saber si no se está pudiendo escuchar, aunque dejaré de compartir y voy a compartir otra vez, por favor, mejor para estar seguros.
Chin, 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 compartir. Sí, está bien, aparentemente está bien. Voy a apagar cámara y micrófono. Por favor, si no se está pudiendo escuchar de manera adecuada, me gritan. Yo voy a apagar camarita y micrófono. No sé qué está pasando, que no está un ratito sonando. Ah, le he dado pausa un ratito, por favor. Voy a estar segura de que esté sonando. Ya está. Me avisa, haga todo bien. Buenos días, Andrés. ¿Has dormido bien? Sí, gracias. Opciones de menú preseleccionadas. Información meteorológica, estado del tráfico, deportes, email, agenda. Información meteorológica. Cielos despejados con temperaturas entre 17 y 20 grados centígrados. ¿Estado del tráfico? Ruta 1 colapsada en el kilómetro 15 M60. Te recomiendo Ruta 2 M508. Confirmar, por favor. Confirmada Ruta 2, buzón de correo. Ruta 2 confirmada. No tienes emails, mensajes de voz o faxes en tu bandeja de entrada de correo. ¿Noticias deportivas? La selección española gana la Eurocopa en los últimos minutos tras un duro partido. Eso sí que es una gran noticia. Agenda diaria hasta las 2. Tienes una llamada pendiente de Luis del Pino sin responder. ¿Deseas establecer conexión? Hola, María. Hola, llegas tarde. Lo siento, es que... Da lo mismo, acabo de llegar ahora. Iba a comprar el bonobús. Ah. Mira, Ana, es él, pero si está ahí. Corre, hazle una foto y se la mandamos a los colegas. A ver si le conocen. La tengo. Mira, ¿no te parece guapísimo? Ya está. Mónica le conoce. Se llama Carlos y nos ha mandado su número. ¿Nos? Hola, mamá. Hola María, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Dando una vuelta con Ana. ¿Y tú? Trabajando en la oficina. Sí, un poco aburrida. ¿Sabes qué? Hemos visto a ese chico otra vez. Se llama Carlos y es guapísimo. Pues, ¿sabes lo que me ha pasado a mí? No te lo vas a creer. Hoy es el aniversario de mi primera cita con tu padre. Y lo había olvidado. Menos mal que lo había apuntado en la agenda. 20 años ya. Es increíble. ¿Y por qué no le das una sorpresa? Os lo merecéis. ¿Una sorpresa? Sí, tienes razón. Seguro que él tampoco se acuerda. Bueno, me tengo que ir. Hablamos luego. Te quiero. Adiós. Yo también. Luego hablamos.
Muy bien, vale. Te envío el informe mañana sin falta. Estupendo, Andrés. Nos vemos. Encender la radio. Atención, posible avería en sistema de inyección. Prediagnóstico realizado. Buscando servicio técnico más próximo. Localizado. ¿Quieres ir al taller? Sí, por favor. Enviando alerta a servicio de atención técnica. Activación de sistema de guiado. Coger ruta norte por M642 hasta salida 19. ¿Necesitarás un taxi? Sí, gracias. ¿Debo avisar a alguien? No, ya les llamo yo. Al edificio Goldwyn 7, por favor. ¿Hola? Hola, Paula. Soy Andrés. Voy a llegar tarde. Se me ha averiado el coche. Aviso yo a los demás. Venga, nos vemos. ¿Hola? Hola, mira, me han llamado desde este número hace un rato Y no tengo ni idea de quién es. ¿Quién eres? Hola, Carlos. Me llamo María. Eres Carlos, ¿verdad? Mi amiga Mónica me ha dado tu número y es que... Bueno, es que... Vamos, es que... Me gustaría conocerte. ¿Haces algo esta tarde? Sí, bueno, no, pensaba ir al cine, pero mis colegas me han dejado colgado. Vale, me apunto. Esto es una cita, ¿no? Nos vemos luego. Vale, adiós. Hola, Andrés. Justo la persona con la que quería hablar. ¿Qué tal te va? Pues aquí estoy, viendo el golazo de España. Tenías que irte fuera para que por fin ganáramos algo. Ya sabemos quién era el gafe. Pues aquí todavía no ha llegado nada. ¿Que no lo has visto? Te lo mando en un momento, que acabo de bajarlo. Hola. Hola, estás fantástica. ¿Celebramos algo? ¿La Eurocopa? Pues mira, no es la Eurocopa, pero te aseguro que es casi tan importante. Mira, es María. Hola. Hola, papá. Hola, mamá. ¡Wow! Estás guapísima con ese vestido. Gracias. Solo llamaba para felicitaros y deciros que paséis buena noche. Feliz aniversario. Bueno, no os preocupéis por mí. Llegaré un poquito más tarde. Besos. Adiós, cariño. Adiós. Listo, y hemos visto cómo se imaginaban, ¿no? Cuál es la similitud que hay con la tecnología. Entonces era algo bastante predecible, ¿no? Era algo, las TICs nos facilitan la vida, ¿no? Y a lo largo de los años lo que han ido haciendo es eso, justamente facilitarnos la vida. Ahora, no solo eso, no solo facilitan la vida. A partir de ver ese video, las TICs se han involucrado en lo que son las relaciones de las personas, sí. Las TICs ahora tienen que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Ha ido cambiando. La manera en que yo me relacionaba con las personas antes no es la misma manera en la que se relacionan hoy en día los jóvenes. Antes yo necesitaba algo físico para poder relacionarme con una persona. Ahora pueden dos personas tener relaciones interpersonales sin siquiera haberse visto nunca, ¿no? Entonces esto hace que todas las cosas, que todo en lo cultural y en lo social las cosas vayan cambiando, ¿no? Nosotros nos vamos a
vamos a empezar a generar una cultura paralela a la presencial, que nos vamos a tener una cultura y una ciudadanía diferente dentro de estos entornos digitales, ¿no? Entonces, y eso va a ir generando cambios sumamente importantes, ¿no? En la sociedad de la información, ¿no? Esto es algo, esto de la aparición, el cambio que ha generado tan profundo estas tecnologías de información y comunicación, va a ser algo de lo que va a estar de lo que se va a hablar mucho, ¿no? Porque las TICs no solo están en la economía, no solo están en la industria, en la educación, están hasta en las relaciones. Entonces, las TICs están presentes en todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, ha sido un cambio muy importante. Ahora, a partir de las TICs, se ha dado una problemática de exclusión social, se ha dado una problemática de exclusión social, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que empezó a decir, bueno, existen dos tipos de personas, los nativos y los migrantes digitales, nos han dividido en dos. ¿Quiénes son los migrantes digitales? Los migrantes digitales van a ser aquellas personas que nacen cuando no existe tecnología y que cuando ellos ya son adultos empieza a aparecer la tecnología y de a poco se tienen que ir adecuando a ella, ¿no? Migrantes. Nativos digitales van a ser aquellas personas que ya nacen con la existencia de la tecnología, ¿no? Y como cuando ellos nacieron ya existía tecnología, se los cree más hábiles para el manejo de estas tecnologías, ¿no? Entonces, se cree, y especialmente para rubros como el educativo, que si yo voy a, por ejemplo, dar un curso en línea, bueno, pues va a ser más útil, va a ser mejor dado y mejor aprovechado si voy a estar hablando de personas que son nativos digitales, ¿no? Sin embargo, esta es una brecha, este es un denominativo, una etiqueta que se le pone a las personas, que más que nada lo que está haciendo es generar espacios de diferencia, está generando exclusión, ¿no? Entonces, y eso no debería ser correcto, porque en la práctica no es así, ¿no? En la práctica no es así. Un migrante digital puede llegar a ser muy hábil también en el uso de lo que son las tecnologías, ¿no? Entonces, no siempre es así como se lo plantea. Y ya enfocándonos un poquito en lo educativo, ¿no? En específico de lo que son las tecnologías, ¿qué tipo de herramientas o qué tipo de tecnologías son las primeras que se comienzan a usar en los entornos o en los ambientes educativos? Y las tecnologías las primeras que se empiezan a usar en estos entornos son, por ejemplo, los blogs, ¿no? ¿Qué es un blog, no? Un blog, yo recuerdo que ya había el uso de un blog en un colegio hace muchos años, aquí en Cochabamba, y había un docente que justo era, si no me equivoco, era de historia o de ciencias, una de las dos cosas. Y este docente lo que hace es crearse un blog. En un blog tú puedes poner toda la información que tú quieras, ¿no? Relacionada los gatitos de Carla. Entonces alguien entra y que esté interesado en los gatitos de Carla, entra y ve qué digo de los gatitos, que todo la conocimiento que tengo de los gatitos, yo lo voy a ir publicando. Entonces yo lo voy a ir acomodando, quito esto, voy actualizando aquello. Entonces ese va a ser mi blog, ¿no? Voy a ir yo entonces cada que quiera, y que no necesariamente es algo muy seguido, cada que yo quiera voy a ir tratando de recopilar información, voy a ir tratando de actualizar esa información, ¿no? Entonces ahí quien tiene el control es el autor, ¿no? El dueño del blog, el que va a poder ir modificando esto. En materia se usa y poniendo información sobre la materia, digamos, ¿no? Después de los blogs aparecen lo que son los weblogs, ¿no? Los weblogs. Y el weblog ya es más parecido a lo que hoy en día conocemos, por ejemplo, como el Facebook, ¿no? Un weblog son publicaciones que se van haciendo, pero que me va apareciendo por último, la más nueva, o sea, me va apareciendo como que primero la última, perdón, que se ha publicado, ¿no? Entonces van a ser esas historias que van a estar en línea. Pero aquí, a diferencia del blog, ya va a haber un movimiento más rápido, ¿no? Va a haber una periodicidad muy alta, ¿no? Que se van a presentar en orden cronológico inverso. Es decir, lo último que he publicado lo voy a ver primero, ¿no? En la pantalla. Entonces, de ahí, de hecho, después en eso se basa para ir desarrollando, por ejemplo, el Facebook, ¿no? Esas novedades que vamos viendo. Y hay algunos elementos que aparecen en todos los blogs que son novedosos, que van a apelar también a los diferentes estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes, como por ejemplo las fotografías, ¿no? Lo que son los videos que vas a poder poner tú en tu blog, lo que son los enlaces que vas a tener, los comentarios, la redifusión que tú vas a poder compartir una imagen o algo que ha redactado alguien más, ¿no? Los enlaces inversos, enlaces que yo voy a entrar porque me van a pasar a otra cosa, ¿no? No directamente el enlace. Y esto, que es lo más importante dentro de lo que es la educación en línea, que son los wikis. ¿Qué va a ser un wiki? Un wiki va a ser un sitio web, ¿no? Y en un sitio web donde todo lo que nosotros hagamos se va a hacer de manera colaborativa, ¿ya? Entonces, el wiki es el principio
del trabajo colaborativo si estamos hablando del aprendizaje en línea, ¿no? De ahí sale justamente, y así lo vamos a entender mucho mejor, Wikipedia, ¿no? ¿Qué pasaba antes en Wikipedia? Alguien dice, bueno, a mí se me ocurre que yo puedo hacer una enciclopedia, pero una enciclopedia que no la vayan generando solo las personas que viven en Latinoamérica, para Latinoamérica, sino una enciclopedia de todo el mundo. Y de ahí nace Wikipedia, ¿no? Entonces, en Wikipedia tú podías poner una palabra perro y yo podía poner que era para mí un perro y podían poner en otros países para ellos que era un perro. Y uno puede parecer que es muy lógico, ¿no? ¿Por qué tiene que cambiar lo que es un perro entre países? Pero cuando vamos viendo otro tipo de conceptos, por ejemplo, lo que es una vaca, ah, ahí sí vamos a ir viendo diferencias. Para mí, ¿qué nos enseña a nosotros cuando somos niños de lo que es una vaca? Es un animal que a mí me va a dar carne, la vaquita va a ser un animal que me va a dar leche, ¿no? Que me va a dar cuero también, ¿no? Para hacer zapatitos, para esto, para aquello. Entonces yo voy a tener una visión de esa visión de lo que es una vaca para mí, dentro de mi entorno cercano, dentro de mi contexto, dentro de mi continente inclusive. Ah, pero si nos vamos a otro continente y en otro continente me dicen, no, la vaca no, la vaca es un ser espiritual, ¿no? En la India, tú no te puedes comer a la vaca. ¿Cómo que del cuero de la vaquita te ascos? No, 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 eso está muy mal. O sea, espiritualmente para ellos ese concepto de vaca tal vez no va a estar bien, ¿no? O esos usos que se le pueden dar a la vaca, diciéndolo de otra manera. Entonces, ¿cuál será más completo? ¿El que yo tenía solo de aquí? ¿O el que yo tenía más lo que piensan en Asia, más lo que piensan en otro tipo de países, de lo que es una vaca, una rata, no sé, un mono y todo aquello? Ah, es más rico. Entonces, tengo un conocimiento más amplio respecto a un solo concepto. Entonces, ahí está la riqueza de Wikipedia. Si bien cuando al principio, ¿no? Las personas ponían Wikipedia de referencia a los académicos, era muy criticado por los académicos. em, Porque no tenía una verificación y era correcto, ¿no? No tenía procesos de verificación, es decir, cualquiera podía entrar y poner lo que quería en Wikipedia, incluso cosas que no eran ciertas, ¿no? De hecho, hubo un caso bien interesante, justamente en Estados Unidos, tenía que ser en Estados Unidos, cuando bueno, ya se usaba mucho Wikipedia, ¿no? Y seguramente habían personas que no entendían la forma en la que funciona un wiki, ¿no? En la que funcionaba Wikipedia en ese momento y había una fiesta, ¿no? De una persona muy famosa. Y alguien que no tenía entrada, que quería entrar, agarra y dice, bueno, yo me voy a crear mi perfil. ¿Quién es Juanito Pérez? Juanito Pérez es el mejor amigo y de esa persona que cumplía años, ¿no? Del dueño de la fiesta, es el mejor amigo, todos lo conocen. Y hace toda una reseña haciendo referencia a que él es el mejor amigo de esa persona que estaba en la fiesta. Entonces entra, se presenta a la fiesta y entra gracias a que muestra este wiki al guardia y el guardia dice, busca mi nombre, le dice al guardia, busca en Wikipedia y vas a ver que yo soy su mejor amigo, ¿cómo no me vas a dejar entrar? Y este guardia revisa y dice, ok, ¿verdad? Es su mejor amigo, pase por favor, señor. Y él lo hace viral, ¿no? Lo publica, lo comenta, se mofa de esta situación y entonces logra entrar. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos las limitaciones, lo que se puede, lo que no se puede hacer con cada una de estas herramientas, ¿no? Hasta para un trabajo que puede parecer que no es tan importante el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, de ahí nace Wikipedia, ¿no? Lógicamente las cosas han cambiado con el tiempo. Hoy en día o sea, Wikipedia tiene también ya ha creado unos procesos, ¿no? De verificación. Por ejemplo, se reúnen en Europa expertos en temáticas en específico, no sé, no sé, cualquier temática, el área de agricultura, no sé, de cosas que generalmente las que menos están trabajadas, ¿no? A nivel mundial. Wikipedia lo que hace es llamar expertos, ¿no? Llaman expertos, hacen mesas de trabajo y van desarrollando conceptos relacionados a ese tópico o esa área que está poco desarrollada, ¿no? Entonces, eso ya le da más autenticidad, le da más valor, ya no es tan carente de autenticidad lo que encontramos hoy en día en Wikipedia como lo era antes. Entonces, sí, hoy en día es un poquito más fiable que antes, ¿no? Entonces, un wiki va a ser eso, un sitio web, y que las páginas van a ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web, ¿no? Y no es la única experiencia de Wikipedia, después de eso han tratado de sacar estos otros, por ejemplo, Wikimedia, MetaWiki, ¿no? Wikidictionary, MediaWiki, ¿no? Y varios. Pero el wiki en sí es eso. El wiki es que todas las personas pueden entrar a una página o a un espacio y puedan modificar un mismo documento, un mismo texto que todos están compartiendo.
Y entonces ese documento, ese texto que todos están compartiendo va a tener, va a ser más rico, no va a tener solo mi punto de vista de las cosas y no va a contener solo mi conocimiento, sino que va a contener el de todos. Y a partir de yo ver lo que los otros aportan, también yo voy a ir generando aprendizaje, ¿no? Y se va a ir entonces ahí a partir de todos generando conocimiento colectivo, conocimiento de manera colectiva. Entre todos vamos a ir generando conocimiento. Unas características de los wikis, ¿no? Textos o páginas wikis van a tener títulos únicos. Va a haber un título único para cada wiki, ¿no? Una palabra, título único, ¿no? Y sobre esa todos van a poder ir aportando. No necesariamente para hacer los wikis se necesitan tener en cuenta o poner palabras. Podemos hacer un wiki también a partir de personalidades. Se pueden hacer un wiki a partir de muchas cosas y lo podemos ir aplicando en la educación. Se puede hacer un wiki, por ejemplo, a partir de una guerra, ¿qué fue la guerra de tantos? ¿Qué fue el no sé qué tal evento? A partir de fechas también se puede hacer, ¿no? Entonces nosotros podemos ir usando eso en favor de promover la educación. Vamos a ver ahora las desventajas, ¿no? Que también pueden tener los wikis. Hasta ahora hemos visto cosas buenas, ¿no? Que muchas personas, lo que les decía, pueden meter modificaciones que no sean auténticas, que no tengan rigor, ¿no? Cualquier persona puede intervenir sin que su información o comentarios estén suficientemente verificados. Eso es lo malo de los wikis. Pero lo bueno, que puedes crear, mejorar las páginas de manera instantánea, ¿no? Si tus intenciones son buenas, entonces realmente puedes estar aportando al mundo, ¿no? Puede permitir, un wiki permite que más personas participen en la edición de algo, ¿no? A diferencia de los otros sistemas tradicionales, ¿no? Aquí yo puedo invitar a 5 a mi casa y entre los 5 hacemos algo, pero gracias a un wiki pueden venir 200, 300 personas, todas las que quieran, ¿no? Además, los wikis no necesitan que uno se descargue un software para aplicar, sino que generalmente están en línea, ¿no? Solo necesitas una cuentita de correo, te creas una cuentita con eso, digamos, dependiendo qué plataforma estás usando, y con eso, listo, ya puedes ir teniendo lo que es un wiki, ¿no? Entonces, hasta aquí este tema de entender bien estas herramientas básicas, de entender bien lo que son las tecnologías y todo aquello. Vamos a pasar, por favor, esta sí no la vamos a acabar, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar con esta otra diapositivita que tiene que ver con la educación y las TICs, ¿ya? Vamos a ver cómo la educación y las TICs han ido impactando en que vaya siendo importante la aparición de las TICs en realidad, que en la educación se cambien las maneras en las que hacemos las cosas, ¿no? Entonces vamos a empezar nosotros a partir de la emergencia de las TICs a usar otras estrategias, como por ejemplo la gamificación o la ludificación, le dicen algunos, yo les voy a explicar cuando lleguemos ahí les diferencian los conceptos. Vamos a empezar a hablar de lo que son los entornos virtuales de enseñanza y también los ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no? Que se va a volver más importante inclusive, ¿no? En algún momento. Entonces, es primero importante entender que estas TICs han generado cambios positivos inevitablemente en las organizaciones, en las empresas, ya sean educativas u otro tipo de empresas, ¿no? ¿A partir de qué? De generar interacciones estratégicas. Antes, por ejemplo, yo podía tener mi empresa acá, pero no podía coordinar o no podía yo tener acceso a una empresa en otro departamento o en otro país para yo llevar mis productos y alguien los pueda comercializar allá. Entonces, me estaba limitado de crecer. Gracias a las TICs se pueden generar estas interacciones estratégicas, ¿no? Porque puedo llegar más lejos, puedo llegar más allá con una muy buena calidad, ¿no? Las TICs van a permitir en las empresas que nosotros empecemos a hacer las cosas y a pensar de manera diferente. Vamos a hacer las cosas diferente y vamos a pensar también de manera diferente. Vamos a tener entonces espacios, escenarios donde van a existir muchas opciones, ¿no? En tecnologías digitales. Yo para hacer un documento, una presentación que tengo que hacer en mi trabajo, voy a poder usar PowerPoint, voy a poder usar Canva, voy a poder usar Prezi. Entonces, las TICs me van a dar muchas opciones en lo que respecta a tecnologías digitales para hacer las actividades que requieren las organizaciones. Las TICs nos van a dar espacios donde nosotros vamos a poder compartir, donde nos vamos a poder integrar. Por ejemplo, esta videoconferencia. Es una TIC, ¿no? La videoconferencia es una TIC. Y nos está generando un espacio para que yo pueda compartirles cosas, para que podamos ustedes tratar de integrar. Ustedes me pueden preguntar si en algún momento no entienden algo. Permite también generar vínculos generacionales, ¿no? Y acciones colaborativas.
Sí, a partir de la tecnología, así como esas etiquetas que nos dicen los nativos digitales, estos, los migrantes digitales, aquellos, también a partir de las TICs nosotros vamos a poder quitarnos esas, no sé, pues esas taras mentales que tenemos. No, no, si es muy jovencito, no debe saber. Entonces, no, no, y eso pasa generalmente presencialmente. A través de las TICs, por ahí no lo estoy viendo, por ahí solo chateamos con él, por ahí solo me envía mensajes. Entonces, voy a quitarme ese prejuicio que yo tengo respecto a su edad, respecto a veces a su raza, respecto a su origen, ¿no? De qué país viene, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, va a permitir también, así como con otros temas discriminatorios, también con el tema de la edad, generar esos vínculos, ¿no? Y que se pueda colaborar. Las TICs están basadas hoy en día en redes, ¿no? Y las redes, ¿quiénes las van a formar? Nosotros. Y nosotros vamos a formar esas redes a partir de tener una actitud positiva respecto al uso de estas TICs, ¿no? Hay que entender que en estos nuevos espacios todos los documentos que nosotros vayamos teniendo y generando van a ser proporcionales a las acciones y a los espacios de diálogo también que tengamos. Entonces, las TICs van a convertirse en medios para generar redes y dejar de ser islas autosuficientes. Ah, ya, chao el individualismo. Va a permitir compartir. Los wikis tienen que ver con compartir, con generar conocimiento colaborativo, colectivo. Pero ahí nos vamos a encontrar en este cambio, en este proceso, con personas que utilizan y subutilizan estas posibilidades. Este videito sí lo tengo afuera, se los voy a mostrar. Es importante que ustedes vean este videito y lo entiendan. Es bien cortito, como ven, dura 2 minutos y 45 segundos. Pero yo quiero que lo vean y lo comprendan, porque en este videito está la clave de cómo docentes lo que podemos hacer mal cuando estamos interactuando con las TICs y lo que vamos a ser capaces de hacer bien cuando interactuamos con las TICs. Entonces les voy a mostrar este porque el que está ahí está en portugués. Entonces este está en español y está más comprensible. Voy a apagar camarita y audio para que podamos ver el video. Ahí les dejo. Dos por una, dos. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. Querida profesora, tengo la satisfacción de informarle que, a partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Haremos una transformación, profesora. Instalaremos nuevos equipamientos para permitir que esta escuela pase a ser moderna. Una escuela del futuro. Las nuevas tecnologías pueden proporcionar una educación de excelencia. Ya no va a tener que enseñar las tablas en el pizarrón. Va a poder utilizar herramientas modernas. All systems operational. Dos por una, dos. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. Listo. Entonces ahí lo que hemos podido nosotros
ver lo que hemos podido identificar qué es. Vemos primero un docente, ¿no? Que qué es lo que está haciendo. Un docente que lo que está haciendo es hacerles repetir, ¿no? Dos por una, dos, dos por dos, cuatro. Y después viene y dice, a partir de hoy el director esta va a ser una escuela tecnológica. Y ponen computadoras. Y cuando se empieza a dar la clase, ¿qué pasa? Se hace exactamente con tecnología lo mismo que se hacía antes. Entonces, ¿ha habido algún cambio en la metodología? ¿El docente ha cambiado la manera en la que hace las cosas? No existe ningún cambio absolutamente en la metodología. Lo que significa que esa tecnología no está ayudando a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje porque no ha habido el cambio metodológico por parte del docente. Entonces ahí nos encontramos ante una subutilización de las posibilidades de las tecnologías por parte de las personas, de los docentes, ¿no? Entonces ahí, ¿habrá servido de algo o ha sido un gasto innecesario? Es un gasto innecesario. No está aportando, no está haciendo que los chicos aprendan más. ¿Qué habría sido? Bueno, hay una aplicación. Jueguen esta aplicación que les va a ayudar a aprender a multiplicar o a sumar, ¿no? Ah, hay un video donde cantando, lo hacen listo, cantando a través de videos, ¿no? Entonces, así, cuando los docentes empiezan a hacer las cosas diferentes, realmente se van a empezar a utilizar de manera adecuada las tecnologías. Entonces, lo importante es hacer un cambio en la metodología. El cambio de tecnologías sin adoptar nueva metodología es una pérdida no solo de dinero, sino de tiempo, ¿no? Que tienen las instituciones. Entonces, yo a partir de mañana quiero que mi universidad, que mi institución educativa sea tecnológica, bueno, pues tendré que iniciar desde lo más bajo. Y la mejor forma de iniciar esto es a través de capacitar, es a través de hacer un cambio desde lo que es la parte actitudinal. Entonces, tengo que convencer a mis docentes que esto les puede ayudar y tengo que hacerles entender a mis docentes que tienen que hacer las cosas diferentes a partir del uso de tecnologías. Ahora, ¿se dará de un día al otro? No. Eso no se puede hacer de un día al otro. Eso es un proceso, ¿no? Yo no puedo desde mañana tener internet a full, computadoras de última generación, si tus docentes no saben ni cómo buscar cosas en internet, si tus estudiantes no saben tampoco cómo interactuar con las tecnologías, no tienen cuentas. Entonces, eso es un proceso, tiene que ir de a poco, tiene que ir evolucionando poco a poco. Nosotros vamos a estar ante entornos que van a ser diferentes a los que conocíamos antes. Los espacios virtuales son distintos. En los espacios virtuales se vuelven importantes cosas que antes no eran importantes. En un espacio virtual, a diferencia de los espacios presenciales, ¿qué es lo importante? En los espacios presenciales, que puedas leer y memorizar, ¿no? Que sepas leer y memorizar. Eso era importante. De verdad, recuerden que cuando estábamos en colegio, las personas más antiguitas como yo, ¿quién era el mejor estudiante? El que se memorizaba el libro que le daba el docente, el que sabía rellenar dónde era de, a, cómo, la palabra exacta, ¿no? Cuando el docente ponía el párrafo ahí en el examen. Ese era el mejor estudiante, el que sabía leer. Ahora, en los espacios virtuales, ¿qué va a ser lo importante? No va a ser leer, va a ser que yo sepa cómo preguntar las cosas, que yo sepa porque hay tanta información, estamos ante una marea hipertextual que yo sepa cómo preguntar las cosas a la web. Ah, yo le preguntaré, quiero que me des artículos de estos lugares, y solo en PDF, y solo en imagen, pero yo tendré que aprender a hacer esa búsqueda. Y va a ser importante en un espacio virtual que yo sepa discriminar. Ah, esto sirve, esto no sirve, porque viene de esta fuente y este viene de esa otra fuente. Y aunque esta sea una buena fuente, que lo que yo tengo, como tengo tantísima información, que yo sea capaz de juzgarlo. Miren, este es un buen autor, todo, pero lo que me aparece aquí a mí no me parece coherente por esto y esto y esto. Entonces, nuestros estudiantes en estos espacios virtuales van a tener que aplicar lo que es la conciencia a nivel crítico, van a tener que aprender a criticar, ¿no? Entonces, lo importante en estos espacios ya no es memorizar, va a ser buscar información, preguntar, ¿no? Entonces, la tradición educativa que nos decía lean, memoricen, ¿no? Como en la época industrial, en los espacios virtuales ya no va a ser tan importante. ¿No? No manda entonces de alguna manera el esfuerzo, sino va a mandar lo que es la inteligencia. ¿Qué tan rápido puedes pensar? ¿Qué tan rápido puedes imaginar? ¿Qué tanto te enfocas en lo que exactamente quieres, ¿no? Y qué tantas herramientas conoces para poder consultar, discriminar de manera correcta. Y cuando hablamos de herramientas, es con qué herramientas, con qué buscadores, con qué inteligencia artificial, a todo eso se refiere. No significa que nosotros tenemos que dejar de lado la memoria, que ya no se necesita la memoria, no.
Nosotros todavía vamos a necesitar conocimientos básicos de la memoria. Tenemos nosotros que memorizar algunas cosas, ¿no? No es necesario conciliar, ¿no? Vamos a tener tanta información con la cual nosotros vamos a poder conectar y que nos va a dar información sin necesidad de que nosotros físicamente nos movamos a otros espacios y vamos a tener esa información gratis. Entonces, como el ejemplo que yo les daba hace un momentito, nuestro estudiante va a tener ahora muchos referentes de lo que es una vaca. Antes la información costaba mucho, costaba. Entonces era difícil poder acceder a la información, ¿no? Hoy en día no significa que la tecnología no cueste, pero nos cuesta más barato acceder a mucha más información que antes, ¿no? Porque yo necesito simplemente tener una conexión a Internet, ¿no? Entonces ahí tiene que entrar el trabajo de los estados, ¿no? ¿Para qué? Para que esa información, para que ese canal hacia el conocimiento, para que esas vías para generar conocimiento en las personas para educarse, lleguen a todas las personas. El hecho de que existe Internet no significa de que ahora todos tienen acceso al conocimiento. Todavía tenemos regiones deprimidas donde no se tiene acceso al Internet, donde no se tienen acceso a dispositivos, ¿no? Y esas personas se genera una nueva forma de exclusión, ¿no? Son personas, grupos que van a ser excluidos. Vamos a generar un nuevo grupo de personas que sí tienen acceso al Internet, por tanto, al conocimiento, y vamos a tener otro grupo de personas que no tienen acceso al Internet, no tienen acceso a dispositivos, y por tanto no van a tener acceso a conocimiento. Entonces se van a generar estas realidades, para lo cual va a ser necesario que los estados vayan aplicando políticas, ¿no? Pero hay que aplicar políticas coherentes, políticas que realmente tengan impacto, ¿no? Ok, vamos a darles ahora a todos, vamos a dotarles a todos de computadoras, listo, todos los estudiantes tienen computadoras. ¿Qué pasa si el estudiante no sabe usar la computadora? Va a pasar lo mismo que ha pasado en ese video, ¿no? Vamos a tener personas subutilizando la tecnología, porque esto es un proceso. Tendrá que venir primero un proceso de concientización, tendrá que venir primero un proceso de que se vayan interiorizando en lo que es la tecnología, que empiecen antes de darle una computadora a alguien, primero asegurarte de que esa persona la necesite. Les pondrás primero computadoras comunes, les irás pidiendo cosas para lo cual ellos van a necesitar ingresar a esas computadoras. Entonces la computadora se va a convertir en una herramienta que va a ser importante, en una herramienta básica para que ellos puedan desarrollar sus actividades diarias. Entonces, en ese momento que para ellos esta es una herramienta básica, importante, y que ya no hay cómo estas tres computadoras abastezcan para este plantel docente, que los estados deberán decir, ok, ahora vamos a darles computadoras, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que venir desde lo que es una política pública coherente, de una política pública que esté interiorizada en en cómo nosotros tenemos que ir haciendo estos cambios metodológicos, que como son cambios culturales, los cambios culturales son lentos, entonces no se dan de un día al otro. Como cualquier cambio cultural, tiene que pasar por un proceso. ¿Hemos vivido nosotros cambios culturales? Claro, varios cambios culturales, ¿no? De hecho, la sociedad, todo lo que vamos viviendo son procesos vivos, ¿no? Y miren, tan que pueden parecer tan claras, ¿no? Pero no, la gente de antes se da cuenta, ¿no? El trato a los animales, ¿no? Cómo se han ido generando cambios respecto al trato a los animales, ¿no? Hay gente que hasta le molesta escuchar al respecto, hay gente que critica, pero hay un buen segmento de la población que hoy en día tiene otro concepto respecto al trato que se les debe dar a los animales, concepto que antes no existía, ¿no? Cosas que antes eran muy aceptadas, hoy en día pueden ser reclamadas por un transeúnte, no sé cómo lo está pegando ese perro, qué le está haciendo, lo grabo. La ley, la ley se está modificando en favor de proteger a estas mascotas de compañía. Entonces, será es un cambio cultural, es un cambio cultural y complicado, ¿no? Va a haber gente que no lo va a comprender porque antes eso no era sancionado. Eso antes no te hacía mala persona, no te hacía un mal ser humano. Hoy en día te hace una mala persona. Hoy en día te hace un mal ser humano. Hoy en día eso te puede generar exclusión social, ¿no? Es decir, vas a vivir consecuencias legales, vas a vivir consecuencias de convivencia, consecuencias sociales, si tú no cumples o no te acomodas a ese cambio cultural que ha existido. Va a pasar lo mismo con las tecnologías, exactamente lo mismo. De hecho, las redes sociales son un cambio cultural que ha venido a pegar durísimo, ¿no? Como les decía en la historia hace rato, ¿no? Que les estaba comentando. El hecho de que nosotros incluyamos ahora lo que son las redes sociales
dentro de nuestros procesos, dentro de nuestros procesos de interacción con las otras personas, es pues un cambio fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales tienen algunas características, ¿no? Primero, que son más usados, mucho más usados por la gente joven. La gente joven se siente mucho más libre de compartir información, ¿no? Que personas adultas, ¿no? Nosotros, las personas adultas, siempre vamos a ser más reticentes, nos vamos a limitar respecto a compartir información personal en lo que son las redes sociales, ¿no? Que los jóvenes generalmente no hacen. Para los jóvenes, las redes sociales van a ser una vía importante para socializar, para interactuar con otras personas, ¿no? Ahora, dependiendo de los intereses que nosotros tengamos, vamos a poder usar las redes sociales para socializar, pero también tal vez para generar educación, ¿no? Para informarnos más acerca de algún tópico en particular, una ley nueva, cómo es en otros países hacer derecho comparado, ¿no? Pero ¿será igualita la red social a la realidad? No, ¿no? En las redes sociales nosotros somos más atrevidos. ¿Por qué? ¿Por qué es más atrevido? Han debido ver ahí algunos videitos justamente de Facebook que sacan, ¿no? Si tú dijeras en persona lo que le comentas a alguien por la red social, entonces suena algo muy fuera de lugar, ¿no? ¿Qué pasa si yo le insulto a alguien presencialmente, le digo qué feo que eres? Bueno, puede venir y me mete un golpe. Es una consecuencia rápida, inmediata, intensa, ¿no? Entonces yo me voy a cuidar de decirle feo. En cambio, por la red social no solo le digo feo, le digo además que no me gusta esto y aquello de él, que huele mal. Todo le puedo decir por la red social. Porque la consecuencia que va a hacer me va a pegar, ¿no? Me va a responder, por ello me voy a reír, me desconecto, voy, me duermo, y puedo verlo en 2 días, puedo ponerme un usuario anónimo, ¿no? Entonces las consecuencias y el impacto en un entorno virtual va a ser menos intenso. Y eso va a hacer que a través de las redes sociales todos nos volvamos más atrevidos, ¿no? Además, las redes sociales, en particular para la gente joven, va a tener una característica que para los adultos puede no tener, ¿no? Va a empezar a completar carencias de las personas. Ah, para mí antes lo que me reforzaba mi aprobación, mi reconocimiento era que mi profesor me diga qué bien lo haces. Era que mi papá me diga excelente. Entonces, yo me sentía bien. Hoy en día, la red social sirve para los jóvenes para complementar esas carencias, para reforzarles esa aprobación, para reforzarles ese reconocimiento que ellos necesitan. Es decir, las redes sociales van a servir para llegar a la parte emocional de los estudiantes, de las personas, ¿no? A partir de llegar a la parte emocional de nuestros estudiantes, nosotros también vamos a poder motivarlos de mejor manera. No vamos a poder motivarlos más. Entonces, hoy en día las redes sociales son importantes dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje porque nos permiten llegar a la parte emocional. Vamos a dejarlo aquí porque si empiezo con esta otra diapositiva ya vamos a tardar otro tanto. Y mañana nos vemos a las 8:30, ¿no? Para que empecemos a ver lo que es ya la propuesta, que es este nuevo modelo educativo y todo aquello. Y yo les voy a ir, les voy a ir aquí explicando las tareitas que vienen, ¿ok? Bueno, sí, porque si no nos vamos a demorar más de lo que esperamos. Bueno, hasta acá alguna pregunta, alguna consulta, por favor. Nada. Bueno, entonces por favor quédense, no se vayan para que les puedan hacer el llamadito de lista. Igual no son muchas personas, imagino que mañana se van a conectar. Les van a hacer el llamadito de lista y a la Licen que nos ha ido acompañando, muchísimas gracias y mañana nos vemos. Conmigo hasta aquí, chao, chao. Minutito, por favor, que les van a llamar lista. Ah, no, nos dicen que no está dando la señal de la coordinadora, por favor. No está logrando conectar el audio. Entonces, dicen, yo se lo voy a sacar una capturita de las personas que están presentes en sala, ¿le parece? Y le paso. No sé si me está escuchando, pero espero que sí. Entonces, yo le voy a sacar una capturita, que en realidad son 3 personas que se han conectado. Entonces, yo le saco la capturita de los 3, dicen, y se la paso en este momento. Gracias. Entonces, ahorita mismo se la estoy pasando para no olvidarme luego. Y listo, listen. Ahora sí, entonces se pueden desconectar. Chao a todos, nos vemos mañana. Chao, chao, que le vaya bien a todos. Chao, chao.